Gracias, Jorge. Bueno, primero agradecer a todos a los asistentes. Esperamos que esta sea una de varias instancias, varias charlas, varios debates que podamos hacer sobre distintas temáticas que tengan siempre que ver con la libertad. Yo creo que eso es un poco lo que nos llama hoy día. Quizás porque el liberalismo, al menos en su práctica, está bastante en crisis. Electoralmente en Chile nos fue bastante mal, hay que decirlo, al menos los liberales que decidimos correr por camino propio, distinto así quizás los liberales que se fueron adhiriendo y transando ciertas cosas tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces quizás es el momento de preguntarnos bien qué es lo que entendemos, antes que liberalismo, qué entendemos por libertad. Y yo creo que es un buen momento entendiendo que el escenario cultural, político, institucional y especialmente tecnológico ha cambiado y ha dado nuevas preguntas que quizás la teoría liberal académica más clásica, sea la línea más igualitaria o libertaria, quizás no está dando la respuesta hoy día. Esa quizás es la primera tesis. Yo creo que desde una perspectiva, primero voy a partir por criticar un poco lo que considero yo del liberalismo igualitario. Siento que el liberalismo igualitario tiene una gran falencia, y es que en el fondo aspira en exceso a la neutralidad política. En el fondo aspira a ser el árbitro de una cancha en un juego que hoy día la gente ya simplemente no está respetando, o al menos aprendió a cómo bypasearse al árbitro y hacer trampa por abajo. Yo creo que esa es como mi primera crítica al liberalismo igualitario, que en el fondo de aséptico ha decidido no meterse en muchos temas culturales y decisiones por dar un paso hacia atrás y decir, bueno, nosotros somos árbitros. Por otra parte, el libertarianismo incurre en un error similar, pero desde el otro lado. Ellos en el fondo asumen que la única forma de poder, y entienden que la libertad se contrapone al poder, emana básicamente del Estado. Entonces cualquier cosa que el Estado haga en el fondo es una acción que violenta la libertad. Por tanto, cualquier desaparición o retroceso del Estado sería, para esta concepción del liberalismo libertario más clásico, una victoria. Y yo creo que en el último tiempo se ha demostrado exactamente que eso fue básicamente un autogol. Porque muchos básicamente libertarios terminaron adheriendo a la doctrina política y económica libertaria, pero en ese mismo sentido dejaron un espacio en lo cultural para que sean tomados, invadidos básicamente por distintas concepciones de mundo bastante iliberales. Llámese el mundo conservador cultural, ciertas líneas de un fascismo que supo adaptarse muy bien a jugar en la cancha de las reglas del liberalismo, que dio nacimiento a una quimera bastante curiosa que básicamente es la alt-right o los neo-reactionary o la dark enlightenment. Dark enlightenment, la ilustración oscura, que en el fondo son post-libertarios que de alguna manera tienen toda esta línea que sabe jugar bien dentro del margen, pero va cambiando básicamente todas las reglas internas hasta que los liberales van dando un paso al costado. Yo creo, en esa misma línea, que el liberalismo cultural o un liberalismo que nazca en este momento, en esta instancia, tiene que jugar un poco este rol que siempre ha jugado el liberalismo, de un centro bien entendido, no un centro moderado, insípido, tofu, como llamamos dentro del grupo de amigos un poco. Básicamente esta cosa sin mucho sabor, sin mucha sustancia, sino que un centro que, en términos de Star Wars, que está a punto de estrenarse, una cosa que llame al equilibrio de las fuerzas. Y hoy día hay y siempre han habido dos fuerzas potentes que el liberalismo siempre ha logrado balancear: el conservadurismo y la socialdemocracia, el fascismo y el comunismo estalinista, y el liberalismo siempre una especie de volver en orden a la situación. Y hoy día tenemos el nacimiento de dos nuevos grupos culturales, de los cuales hablaré enseguida, que han agarrado mucha fuerza y que el liberalismo debería poder dar una respuesta a ello. Pero para eso siento que es absolutamente insuficiente lo que es el liberalismo rawlsiano, igualitario, kantiano en el fondo, que peca acá de
de ser aséptico, en el fondo, de no mancharse con las decisiones, y los libertarios por la misma razón, en cuanto, siempre y cuando retroceda el Estado en la vida de las personas. En ese sentido, yo creo que quizás llegó un momento donde podemos dar más respuestas al menos los millennials tenemos quizás esa naturalidad a dar más respuestas sin miedo, cosa que las generaciones anteriores igual tienen más miedo, van dando más preguntas, son un poco más escépticos en dar ciertas respuestas. Y yo creo que ahí, en el fondo, para los que, para los que elegimos una visión estructural más subjetivista, a diferencia del objetivismo y el relativismo, nos permite básicamente de alguna forma plantear respuestas, quizás con cierta arrogancia desde el emisor, sin problema a que esa vaya a ser una verdad que aspira al absoluto, porque en el fondo distintas verdades compiten en el mercado y cada persona básicamente elegirá esa verdad. Y creo que las candidaturas más alternativas, hablemos de la de Artés y la de José Antonio Caz en Chile, y que son fenómenos que se repiten en varias partes del mundo, van y plantean una visión subjetiva sin miedo. Y eso en el fondo permite dar opciones de mercado, por así decirlo, a que las personas elijan, y no debería generar un problema finalmente, porque las personas en grandes números tenderían a tomar decisiones más o menos racionales. La Big Data es una prueba de eso. La misma democracia en general se sustenta en que muchas personas tomando muchas decisiones terminan en general eligiendo un bien mayor que los bienes individuales, y hasta el mismo mercado. El mercado hace exactamente lo mismo. La idea de la mano invisible, un poco esta regulación de que se pueden tener distintas visiones sin que una afecte de sobremanera a otra. Yo creo que con el relato subjetivo se puede hacer lo mismo, y ahí un llamado a recuperar quizás el concepto de heroísmo, que al final es la visión subjetiva con la cual se cuenta la historia, el relato, como lo ha planteado Cristóbal en algún momento. Y en ese sentido es una visión bastante liberal y subjetivista, a mi modo de ver. Y en ese sentido de respuesta, es que al menos a mí a nivel cultural, lo que me satisface bastante de toda esta búsqueda, de todos estos diálogos que se han dado con distintas visiones políticas y tradiciones culturales, sean tradicionalistas, identitarios, posmodernos, y un sinfín de grupos que antes no dialogaban simplemente entre sí. Que de hecho, hasta antes del 2014 tú le hablabas a un anarcosindicalista, de un identitario, un alt-right, de un narcocapitalista, y te miraban con cara de ¿qué es eso? Y lo mismo al revés, o sea, mucha gente no sabía bien qué era hasta el liberalismo. Entonces, dentro de la cultura popular, estaba hablando de la gente común. Y hoy día, gracias a las redes sociales, quizás se han ido dialogando distintas ideologías políticas bastante más alejadas del mainstream, que permitiría básicamente tener un nuevo diálogo. Y en ese sentido es donde al menos yo he pensado que, y acá hay un concepto que les quiero compartir, que básicamente es la ideología californiana. ¿Por qué? La ideología californiana básicamente es una idea de liberalismo o de libertarianismo en las cuales tiene cierta estética diferente a las demás, que en el fondo son distintos énfasis. Los que desarrollan el origen del concepto decían que básicamente la manifestación política de los bobos, los burgueses bohemios, básicamente una síntesis entre yuppies y hippies que se dieron en Silicon Valley, en California, y por de ahí el nombre, ideología californiana. ¿Por qué? Porque en el fondo gran parte de lo que atrajo la alt-right a muchos libertarios básicamente es lo que yo llamo el capitalismo cultural. Básicamente eligieron el capitalismo cultural, que va más allá de una teoría económica, sino una forma quizá identitaria, de género, de cultura, de civilización. Llámese muchas veces como se cae en esto el hombre blanco heterosexual como sujeto político del alt-right. Y de alguna manera ellos fueron transformando y dándole forma a lo que se puede llamar como capitalismo cultural, que era una reacción al anticapitalismo cultural, que básicamente sería esta interseccionalidad de feminismo, teoría queer, LGBT, veganismo, animalismo y todo básicamente lo que eran grupos de depresión básicamente, o lobby, o grupos de sentirse identificados con un grupo humano, y luego cuando le dieron un relato político y se unieron lo que se conoce hoy día como la nueva izquierda o izquierda del siglo XXI, lo que sería Podemos, que nace con los indignados de España, o los que están contra el 1% en el Occupy Wall Street, que básicamente se invocaron años después en la elección de
de Bernie Sanders, o el movimiento estudiantil chileno que desembocó en el Frente Amplio, todos esos grupos básicamente, si tienen algo en común, básicamente serían que se oponen a el capitalismo cultural, o sea, algo que va más allá de una teoría económica en sí mismo, sino lo que representaría este sujeto político que básicamente sería el hombre blanco heterosexual, carnívoro, imperialista, occidental y todas las cosas que le quedan agregar. Y en ese sentido, esos muchos, quizás un tipo de hombre blanco heterosexual que iba caminando por la calle y de repente se vio atacado y no entendía por qué, reacciona y básicamente se convirtió en carnada básicamente de las filas del alt-right en Estados Unidos. Y un fenómeno que nosotros muchos acá veníamos discutiendo hace años, con varios personajes que incluso nos acompañan hoy día, y que finalmente mucho de eso desembocó en la candidatura de José Antonio Kast. Porque es un fenómeno que se venía viendo en muchas situaciones, en muchos momentos. O sea, y la gracia de esta alt-right, que de alguna manera yo creo que estaría basada esta estrategia mucho en lo que plantea Alexander Dugin, el llamado Rasputín de Putin, que básicamente es adaptarse a las distintas circunstancias de cada país. Por ejemplo, Francia, que es un país ultra socialdemócrata con un estado de bienestar muy fuerte, Le Pen es una derechista que básicamente pone dentro de su estrategia cierto laborismo, cierta cercanía a las clases populares, y más bien en un eje de izquierda-derecha estaría la centro-izquierda. De hecho, por eso tenía muchos votos de la izquierda radical de Francia. En Estados Unidos, que tiene una cultura mucho más capitalista, tienen a Donald Trump. Y en Rusia, que básicamente quizás sería el cerebro y el origen de todo esto, tendrían a Putin. Entonces, cada país tiene básicamente su origen. Y en Chile, que es un país que los Chicago Boys, la Revolución Liberal o la dictadura, como quieran llamarla, básicamente cambió un poco el ethos del chileno y lo volvió más bien individualista. José Antonio Kast pudo representar eso mucho mejor que otras alternativas políticas como Sandón, por ejemplo, en esta opción de agarrar una derecha alternativa cultural, porque el fenómeno de José Antonio Kast es un tipo que él en sí mismo no piensa tanto de lo que planteó en campaña. O sea, un tipo que votó a favor de la reforma tributaria y hoy día es el campeón del capitalismo. O sea, el tipo más bien supo leer perfectamente cuál era este fenómeno, que no es un fenómeno quizás como pecarían ciertos progresistas, analistas progresistas más arrogantes, que pasó mucho con el triunfo del Brexit y Trump, que decían, no, bueno, esto es un triunfo de las clases blancas, mayores de edad, rurales, incultas. Básicamente siendo que quizás ahí pecan de su principal problema, que no ven que en verdad es una vanguardia de quizás los hermanos chicos de los millennials, que en el fondo empiezan a desarrollar esta tesis. Y en ese sentido, yo creo que para recuperar a mucho de ese espíritu libertario que se fue con la alt-right, es interesante poder darles y entregarles una alternativa al capitalismo cultural desde el liberalismo. Y por otro lado, cierta izquierda progresista o New Left que se fue, que en el fondo la izquierda occidental, desde mayo del 68 en adelante, que supo agarrar cierto espíritu que no era propiamente de la izquierda, sino que más bien era liberal. Ellos lo agarraron mucho mejor, que básicamente sería toda esta reivindicación del hedonismo político. De lo que decía Jorge, lo que era lo libertino. Y la izquierda, yo diría hasta el 2008, 2009, supo representar eso muy bien en el The Clinic, en personajes como Gumucio, Pato Fernández, o actualmente más Constanza Michelson, que podrían ser otros personajes que fueron agarrando este progresismo, que obviamente es de centro izquierda, económicamente y culturalmente más cercano a la concertación, pero tenían un ethos, algo hedonista que los acercaba un poco a la política del placer, y que hoy día fue dejado de lado básicamente por este post-progresismo o que sería esto lo que se conoce como social justice warrior, o este progresismo moralista, como muchos llaman, que básicamente se estaría alejando cada vez más de este hedonismo liberal que tenía la izquierda en su momento. Lo que también le permite y le deja espacio a un liberalismo cultural para rescatar eso. Y en el fondo la ideología californiana sería pescar lo mejor de este capitalismo cultural, que para mí pasa más bien por los beneficios que trae el capitalismo de forma directa y palpable. Algunos analistas decían que Trump había ganado porque cuando tú cerrabas los ojos y pensabas en el muro, te gustase o no, el muro era el muro, tú lo veías, lo podías palpar. ¿Cómo se imagina una baja de impuestos? No se puede. En el fondo, cuando uno habla de este capitalismo cultural,
yo creo que la mejor forma de agarrarlo es con el tema de la tecnología. La tecnología básicamente es una de las mejores manifestaciones, y esto está encarnado muy bien en Silicon Valley, en héroes libertarios o héroes del tecnocapitalismo, como podría ser Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, que van desde el ala más demócrata hasta el ala más libertaria republicana, como el mismo Peter Thiel, que apoyó a Ron Paul y a Donald Trump, los financió y apoyó la campaña, apoyó ambas campañas con fuerza. Entonces, estamos hablando que hay una dualidad interesante en eso de la manifestación de este capitalismo cultural, que se puede ver a nivel estético con la tecnología, que podría ser hasta el mismo transhumanismo, por ejemplo, la reprogenética, que son temas que los liberales deberíamos estar tocando hace rato y que no lo estamos haciendo. O sea, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué siempre ya llegamos tarde a la posmodernidad y al debate biopolítico de la interseccionalidad? Y el liberalismo, recién hay algunos casos de gente que es muy bien pensante que está recién tratando de meterse al debate posmoderno, siendo que ni siquiera hemos tocado los debates de la metamodernidad, que es la era digital, la tecnología, la situación que vivimos. Entonces yo digo, bueno, vamos y empecemos a hablar de estas cosas. Este medio Cultura Libre básicamente se basa un poco en eso, en poder meternos en todos estos debates. Al final, el mismo Alexander Dugin habla más de transhumanismo que los liberales. Entonces, desde una crítica, obviamente, desde el tradicionalismo ortodoxo, ruso, qué sé yo, hace más pero toca mucho más los temas que los mismos liberales. Lo mismo, cierto, identitario, europeo, y hay gente ya tocando estos temas y los liberales llegamos tarde. Yo creo que el liberalismo debería ponerse las pilas en ese sentido y ver el capitalismo cultural desde el tema de la tecnología, y por el otro lado el tema del hedonismo. Yo creo que, como les decía, la ideología californiana tiene estas dos patas, y en ese sentido yo creo que hay muchas temáticas que tenemos que ser vanguardia a nivel liberal. O sea, porque hoy día que llega un liberal como Andrés Velasco o Felipe Casias, que se despierta un día más liberal de lo que es, y dice, ¿sabéis qué? Estoy a favor del aborto y el matrimonio homosexual. La opción dijo, oye, recién ahí llegáis a los estándares de Boric, ¿cachai? Recién. Entonces, tenemos que salir a un paso más adelante, o sea, empezar a tocar los temas de selección embrionaria preimplantación, del mismo poliamor, de un montón de temas identitarios y biopolíticos occidentales hedonistas que son perfectamente tocables por nosotros. Hoy día quizás quien más nos entregaría un diagnóstico al liberalismo sería el mismo Harari, que no es un liberal, de hecho hace bastantes críticas al liberalismo, y ya más o menos nos hace un diagnóstico mejor del que tenemos nosotros mismos. Entonces, quizás mi principal tema a tocar acá, que es el tema del liberalismo cultural, pasa por plantear una tesis, una opción de liberalismo que deje de hacer preguntas y empiece a dar respuestas sobre varios temas. Eso, muchas gracias. Bueno, era debate, sí, ¿eh? Te alargaste un poquito, ¿eh? Bueno, ya, a ver, ¿tienen hasta las 12 de la noche? No, mentira. Lo que pasa es que dentro de todo este concepto de cultura liberal y lo que estamos entendiendo todos acá, a mí me surge una duda. De hecho, yo esto creo que más un debate lo voy a hacer un poquito más interactivo, porque me da un poco, después de lo que habló Lucas, que es súper claro, súper conciso, pero es su discurso y que va a tener siempre un fin más político, yo parto por otra premisa que tiene que ver con, y respondiendo a lo que dice Lucas dice, los liberales estamos, asumiendo que somos todos liberales, estamos atrasados en muchas cosas y no nos estamos enfocando en dar respuestas a otras. Usaste el ejemplo de Boric, que es muy bueno, que es, ¿cuándo nos dimos cuenta que éramos liberales? Porque no es un tema que nosotros digamos como, oh, nací liberal y es un partido político así como izquierda o derecha. Acá va a ser un principio como de, a mí en lo personal voy a partir con el tema que a mí me carga etiquetar con el tema de los millennials, los centennials, porque siento que hay un poco de manipulación de información ahí, en el sentido de que te catalogan y te dicen eres millennial, por lo tanto eres así, te tienes estos intereses. Partamos por la premisa de cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta o descubrir que de repente que somos liberales, pues, y de repente, ¿y qué es esto? ¿Qué es liberalismo? O sea, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué es lo que yo entiendo por liberalismo? Porque de repente yo me encuentro con una persona que es liberal, pero no es libertaria, y de repente aparecieron 8.552 nombres, porque el gran problema del liberalismo es que como están libres, no se pone de acuerdo. Y es así. ¿En qué sentido? En el sentido de que de repente, no sé, pues nosotros nos vamos a encontrar como, partamos por esta premisa que es
empiezo a descubrir que soy liberal. ¿Por qué? Porque siento que me transgreden mis derechos. Cuando yo apelo a la libertad es porque yo de alguna forma siento que se están transgrediendo ciertos derechos o no se están tocando ciertos temas que son de mi interés. Y al mismo tiempo no estoy teniendo la expresión o los medios de expresivos para comunicar lo que está pasando. Entonces me pongo a buscar, ¿qué es libertad? Libertad de derechos, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad corporal, libertad sexual, libertad... Y de repente te pasaron así una lista de Google enorme de todas las libertades que existen y nosotros las vamos a dosar dentro de nuestro propio bienestar psicosocial. O sea, cómo yo lo voy a enfocar para que sea un bien. Ahora, yo en esta situación y en esta oportunidad yo no lo veo desde el punto político como lo ve Lucas, sino que yo lo veo más como la libertad personal, la libertad de expresión y se adosa también mucho lo que yo considero mi tema, que es género. Por ejemplo, hoy día cuando llegué mucha gente me preguntó qué es género. Como una persona que se considera liberal de repente no entiende ese concepto. Como de repente también dentro de los mismos enfoques de género nos damos cuenta que todos estos sistemas como duales, que son generalmente o blanco-negro, o en este caso sería rosado-celeste, o mujer, hombre, mujer sin derechos, hombre con poder, hombre endocéntrico, mujer víctima, o sea, también vamos a generar una enorme cantidad de conflictos. Pero veámoslo desde un aspecto más liberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo doy el espacio, a ver, déjame formar una idea, yo doy, en el momento que yo me doy el espacio para entender que existe una desigualdad, encuentro mis herramientas para liberarme de eso y al mismo tiempo imponerlas, y ahí es chistoso porque deja de ser libre para la otra persona, sobre un otro. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, yo como mujer de repente me sentí oprimida, me sentí negada, me sentí minimizada, me sentí en muchos aspectos de manera inconsciente, pero lo normalicé. Se normaliza porque se crece así. Sin embargo, lo cuento desde mi experiencia porque desde esa experiencia entré un poco a este tema más liberal, que tenía que ver con, chuta, ¿sabéis que en verdad existe toda una brecha acá que yo no manejaba y de repente empecemos a estudiarla? Oye, sí, en verdad, culturalmente siempre hemos sido minimizadas, pero ¿por qué se normaliza? Y ¿dónde aparece o dónde está dónde encuentro yo mi derecho si es que si lo tengo sesgado, lo tengo medio negado? Como, no entiendo acá. Y de repente me doy cuenta que, claro, pues efectivamente, incluso estudiando la misma temática de género, te das cuenta que existen brechas que buscan, o sea, la misma cosa que busca una libertad de expresión, tiene brechas limitantes para otras. Y una no se pone de acuerdo con la otra y al final es la decisión de la persona, cómo yo comprendo, cómo yo leo, cómo yo entiendo, el cómo yo voy a accionar. Y eso nos afecta psicológicamente, socialmente, políticamente, biológicamente, porque tiene que ver con una toma de decisión. Con el liberalismo pasa lo mismo. Si nosotros seguimos tomando herramientas desde lo que nosotros nos comprendemos como liberalismo, libertarismo, todas las cosas habidas por haber que tienen que ver con libertad, vamos a tomar una idea y la vamos a enganchar y se va a adosar a nuestro conocimiento. Pero yo, cuando Lucas me habla de un partido liberal, a mí me cuesta un poco como encajarlo, porque digo, ¿en qué momento nos vamos a poner de acuerdo? ¿En qué momento vamos a poder llegar a un estado como crítico y decir como, ok, esto, pero ¿qué somos? ¿O hacia dónde apuntamos? Si es que de repente lo que yo pienso es distinto a lo que piensa Lucas y de repente lo que yo quiero puede ser mucho más de centro izquierda de lo que que yo siempre te he dicho que eres ultraderecha, aunque no lo quieras aceptar. Y es así. Y nos vamos a encontrar con esas cosas siempre. Entonces, ¿por qué nace Cultura Libre? Porque hoy nos dimos cuenta que esa es la necesidad. Y no es una necesidad millennial, no es una necesidad centennial, no es nada de eso. De hecho, les cuento algo, y yo creo que mucha gente lo sabe, el concepto de millennial, al final, a nosotros nos ha desfavorecido en un nivel súper grande. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que nos dicen que somos súper creativos, súper así, ¿cachai? Estamos buscando como el bienestar social, estamos vueltos más ecológicos, pero no tenemos estabilidad laboral, nos aburrimos súper rápido de los trabajos, no tenemos, y sentimos que nos mandan pésimo y somos flojos. Esa siempre es la paréntesis del millennial, porque tiene el lado positivo y tiene el lado negativo. ¿Por qué yo no adoso como cosa liberal a lo millennial? Porque tiene que ver con la búsqueda de la necesidad, y ahí vuelvo a plantear este tema. En el momento que nosotros nos damos cuenta que no estamos de acuerdo con algo, da lo mismo la edad, da lo mismo si naciste en este año o en este otro, qué signo soy a galería, si te gusta Pedro Engel o no, da lo mismo. Te das cuenta en ese momento que en verdad acá hay algo que no te está gustando, que te está transgrediendo, no te está pareciendo correcto y buscas algo para remediarlo, y aún así
Y con esto te das cuenta que, por ejemplo, el liberalismo siempre se asocia mucho a la política, volviendo al tema, y al mismo tiempo como que la mayoría de las personas con las que yo he conversado y que se consideran liberales también lo adosan a eso. Es que está chata de todos estos partidos políticos, que izquierda, que derecha, que ecologistas, que no sé qué, y se van adosando a esto. Pero no tiene que ver directamente con una necesidad o con crear un partido político. Tiene que ver con crear un foro de lenguaje, de conocerse, de hablar de tecnología, de hablar, de conversar, de debatir. Por eso estas instancias son importantes, porque de repente lo que yo entiendo no lo entiende la otra persona, y no es transgreder al otro, sino es que dar conocimiento y en base a eso hacer un aporte. Y ese aporte va a ser igual a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, y el más importante, en mi caso sincero, creo que a nivel educacional. Nosotros hoy tenemos muchos aspectos, muchos privilegios, en el sentido de que todos somos letrados, tenemos educación, y me imagino lo que estamos acá, pero si nosotros apelamos a la libertad futura, si apelamos a la igualdad de condiciones, si apelamos a generar un mundo mejor, por así decirlo, tenemos que partir por esa premisa, por la educación, por enseñar sin estas brechas que nos han enseñado a nosotros y que hemos aprendido a romper. Y les cuento, nosotros como millennials, supuestamente tenemos esa misión. Y les cuento que ahora están diciendo que los centennials se van para atrás. De hecho, todas las estadísticas que hablan hoy de los centennials, que son los que nos subsiguen de los millennials, dicen que hoy prefieren, ponte tú, la monogamia, prefieren el trato de hombre trabajador, mujer en la casa, la crianza de los niños. Y digo, ¿y de dónde sacan esas cifras si están hablando de cabros que tienen 15 y 16 años? O sea, al final, en vez de ponernos etiquetas por ser liberales, libertarios, que eres así o eres asá, pongámonos metas. Y esas son únicamente conversacionales, son de debate, son de discusión. Lo que hoy todos buscamos, y yo creo que eso es lo que nos junta aquí a todos, es tener como una buena, o sea, tener la capacidad de tener libertad de expresión, de poder aportar sin ser juzgado y de poder tener las mismas oportunidades. Entonces, más allá de ver cultura libre como algo político, como algo como, no sé, como casi como cómo entrar a la política el día de mañana, no, partamos por la base, cómo entrar en la educación para que esto no sea tema el día de mañana. Y eso adosa todo. Y eso es lo que opino de por qué Cultura Libre es un foro, y de hecho, ojalá que los libertarios o liberales o los que ni siquiera se consideren liberales, que hayan venido para acá, queden con esa idea, porque hoy la idea es sacarnos de estas brechas, no armar más. Y ese es el error del liberal cuando cae en poner nombres, en poner estatus, en poner cosas. Hoy los foros son conversacionales y tenemos que volver como a esa filosofía de poder discutir sin sentirse pasado a llevar para aprender, crecer y lograr un bienestar para todos, que en este caso es ser libres de expresión, de pensamiento, ojalá en un futuro de igualdad en todas las condiciones y simplemente ser un aporte, nada más. Efectivamente son instancias que contribuyen y que probablemente nos merecemos muchas conversaciones. Y ahí quizás discrepo un poco con Lucas, yo creo que todavía hay que formular las preguntas correctas antes de saber si tenemos la respuesta. Y yo en ese sentido hoy día no voy a aportar con respuestas, sino también... Con preguntas. Con preguntas. Vamos a salir con más dudas ahora. Esa es la brecha generacional que habla. ¿Viste? Es porque no eres millennial. Sí, pero lo interesante es que tú dices que los millennials quieren conversar sin ser pasados a llevar, y yo creo que justamente uno de los problemas que está ocurriendo hoy día y que probablemente los convoca. Esta hipersensibilidad donde crees que tienes espacios seguros, donde básicamente tus convicciones no se pueden ver afectadas. Pero para partir de una mirada más macro, ¿qué chucha significa la neutralidad liberal? ¿A qué nos referimos cuando Lucas critica esta especie como de temperamento aséptico que tendría el liberalismo igualitario? Pie de página no es del liberalismo igualitario, es generalmente del liberalismo. De hecho, Nozick define mejor que nadie la idea de que rechazar la libertad, la neutralidad de efectos y comprometerse con una libertad más bien de intención, de objetivo. En los últimos 30, 40 años esta ha sido la gran pregunta que se ha hecho el liberalismo. Lamentablemente para nuestros amigos de la Fundación para el Progreso la pregunta es esta. La pregunta es acerca de la neutralidad o no. ¿Puede ser el liberalismo perfeccionista o al ser perfeccionista traiciona su propio
su propia promesa de neutralidad o imparcialidad liberal. ¿Puede el liberalismo promover ciertas visiones de la vida buena o tiene que ser un árbitro que mira este partido desde afuera sin necesariamente comprometerse con ninguna de las opciones que están jugando? La palabra neutralidad tiene mala prensa y de hecho la gran mayoría de los liberales ha decidido no ocuparla más. Pero de lo que sí ocupan hoy día es la idea del liberalismo como un proyecto justificatorio. El liberalismo es un proyecto acerca de cómo, desde la premisa de que vivimos en sociedades pluralistas donde las personas tienen distintas concepciones de la vida buena, tú puedes justificarle la norma a personas que tienen comprensiones distintas de la vida. Como un vegano y a un carnívoro, a un libertario y a un marxista, como a una persona de Colo-Colo, de la Universidad de Chile, como un católico, a un ateo y a un musulmán, como a personas que tienen un sistema de creencias que articula la manera en cómo viven la vida. Tú puedes decirle, esta norma es legítima para todos nosotros por igual. El proyecto liberal es un proyecto justificatorio. Hay dos grandes, por así decirlo, impulsos históricos del liberalismo. El primero es el llamado liberalismo de la reforma. Esta idea de no vamos a lograr ponernos de acuerdo, nos vamos a terminar matando si es que tratamos de imponer una sola religión, un solo credo para que todos lo sigamos a pie juntos. Por lo tanto, es mejor decir que cada uno crea lo que quiera. Y el valor central de este proyecto del liberalismo de la reforma era probablemente lo que ustedes conocen como tolerancia. Me desagrada lo que tú haces, no estoy de acuerdo con lo que pienses, pero me parece que tienes derecho a coexistir conmigo en la comunidad política. Tiempo después, el liberalismo mutó a lo que se conoce como liberalismo de la Ilustración. El liberalismo de la Ilustración ya no le daba lo mismo lo que tú pensabas acerca de las cosas, sino que tenía una aspiración un poco más racionalista. Había una serie de componentes básicos que le permitieran a la persona decidir mejor. De ahí la idea kantiana de autonomía. Esos son dos tipos de liberalismo que yo creo que hoy explican mejor el paisaje, porque son dos familias legítimamente liberales y explican mejor quizás el paisaje político que hablar de liberales clásicos y liberales igualitarios, o de libertarios y liberales de rawlsiano, como se quiera decir. Yo siempre pongo este caso porque me parece que ilustra bastante bien la discusión. ¿Tiene derecho un padre, por ejemplo, a blindar, inmunizar a sus hijos de ciertas creencias que le parecen peligrosas para la supervivencia de su credo? ¿Debiera el Estado, el poder político, hacer algo al respecto? Por ejemplo, un padre que cree que la Tierra es plana tiene el derecho de, junto a otros padres que creen que la Tierra es plana, fundar un colegio para que su hijo estudie que la Tierra es plana. Hay ciertos liberales que consideran que sí. El liberalismo tiene que ver con la diversidad, no con que cada unidad en la sociedad sea internamente diversa, sino que en el caleidoscopio macro que se forma después haya diversidad. Y tú elijas finalmente si quieres meter a tu hijo en el colegio de los que creen que la Tierra es plana o en el colegio de los que creen que la Tierra es redonda. En cambio, hay otros liberales, los que van bien de la autonomía, los que representan en este caso la idea de la Ilustración y no de la Reforma, que consideran que no, que los papás no tienen derecho de fundar un colegio donde al niño se le enseñe que la Tierra es plana, porque ese niño tiene ciertos derechos individuales a tener ciertos materiales básicos para decidir. Desde ese punto de vista, es la idea de autonomía la que prima por sobre la idea de diversidad. Y lo que logras con eso es que las unidades tengan diversidad interna, más allá de que el caleidoscopio macro sea interno, sea diverso. ¿Se entiende un poco la diferencia? Probablemente el caso más famoso de esto fue el de las familias Amish, que en los años 70 pidieron a los colegios públicos norteamericanos en Wisconsin sacar a sus hijos en octavo básico. Los Amish dijeron, nuestros hijos ya saben sumar, restar, leer y escribir. ¿Qué más se necesita para vivir en el siglo XIX como vivimos nosotros? Si este tipo se va a casar con su prima, este tipo va a dedicarse a la agricultura, ¿qué más? Si va a la educación media, va a conocer el pecado. Va a las fiestas de curso, se va a emborrachar, va a tener clases de economía, de cívica. Ese tipo no vuelve más a la comunidad Amish.
ese tipo va a querer dar la prueba de la PSU, ese tipo va a querer irse de la comunidad. ¿Cómo podemos evitar que se vayan de la comunidad? Saquémoslos del colegio en octavo básico. La Corte Suprema Norteamericana les dio la razón a los Amish. Pero interesantemente, después de ese fallo, se abrieron dos líneas de la literatura liberal. Una línea justificaba la decisión de la Corte Suprema y consideraba que el liberalismo se trataba justamente de respetar decisiones de las comunidades, tal cual como a los Amish se les había permitido sacar a sus hijos del colegio en octavo básico. Y otra corriente liberal, más imbuida por los ideales de la autonomía, consideraba que eso no es justo con esos niños. Porque, coloquialmente hablando, te los estáis cagando. Puede que uno diga, pero ¿por qué te los estáis cagando? Si la práctica, en la vida de ellos va a ser igualmente feliz en la comunidad Amish. Pero ellos no tuvieron la opción de decidir. Entonces quizás que estén hasta cuarto medio y se les entregue cívica, economía, que vayan a la fiesta de curso, que tengan una capacidad de mirar el mundo de una manera un poquito más amplia que la que le entregan en su parcela, sea la opción a tomar. Esa es una primera gran división hoy día, yo creo, en el mundo liberal. Perdón por poner etiquetas, pero es importante entenderla porque son ambas tradiciones dentro de la gran familia liberal y no hay que sentirse como avergonzado de tomar una o la otra. Claro. Siguen conversando. Y la segunda gran división es si acaso el liberalismo tiene que ser neutro o puede darse el lujo de ser perfeccionista. Puede darse el lujo de decir, no es que me importe un carajo cómo vive la gente, igual hay ciertas cosas que yo creo que son buenas en sí mismas y por lo tanto debo ayudar a que la gente las tenga, por lo menos como herramienta. Entre ellas, por ejemplo, educación científica. La idea de la neutralidad o esta idea del liberalismo como proyecto justificatorio, a muchos liberales como Lucas, por ejemplo, les parece insípida. A algunos les parece derechamente hipócrita, porque no es realmente neutral. Pretende ser neutral estableciendo las reglas del juego, y esas reglas del juego básicamente determinan el resultado. Hay otros que creen que si es neutral, pierde la posibilidad de ponerse la camiseta de uno de los equipos en cancha y por lo tanto tratar de meter goles. No es lo mismo ser árbitro que ser jugador. Es más sexy ser jugador que ser árbitro. Y hay un tipo de liberalismo, y de hecho un tipo de liberalismo que a mí me parece muy seductor, curiosamente, que tiene que ver con ser el árbitro. Es un metaliberalismo. Es lo que los liberales contemporáneos llaman liberalismo político. El liberalismo político no necesariamente te dice cómo tienes que vivir la vida para que tu vida sea feliz, exitosa. El liberalismo político te dice, yo voy a trazar las reglas del juego para que distintas ideologías y distintas visiones de la vida buena jueguen en esta cancha. Yo voy a hacer el metaliberalismo. Voy a establecer ciertas reglas de participación y voy a asegurar ciertos derechos básicos a la discrepancia, y solamente lo que voy a imponer es aquello sobre los cuales existe un consenso relativamente robusto. De ahí la idea tan cara al mundo liberal igualitario de la razón pública. De tener un lenguaje público, una epistemología pública, una manera de conversar entre personas distintas. Que el vegano, el musulmán, el ateo, el carnívoro, la feminista, el marxista, el alt-right, todos tengan un tipo de lenguaje común, respetando sus legítimas diferencias ideológicas. El liberalismo nunca va a tratar de disminuir necesariamente, de hecho ocurre como efecto indirecto, de reducir el pluralismo. El pluralismo es el hecho dado que nos permite hacernos la pregunta de cuáles son las normas justificables. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos del liberalismo, y la pregunta es cómo podemos crear esa epistemología pública, ese diálogo. Esta es la pregunta que atormentó a Habermas, que atormentó a Rawls en los últimos 20 años. ¿Cómo creamos un lenguaje público común? Hoy, por ejemplo, se habla mucho de posverdad. Nadie tiene idea qué diablos es la posverdad. Todos tienen una interpretación distinta a lo que es la posverdad. Yo por lo menos voy a ofrecer la mía y creo que es la que hace más sentido a la luz de este marco. Hace muchos años atrás Hume distinguió entre hechos y valores, facts and values. Y la gracia de distinguir entre facts y values es que tú puedes discrepar sobre los values, tienes distintos valores, opiniones sobre la vida buena, pero supuestamente los facts están para todos ahí para ver.
todos deberíamos reconocer las cosas, la data, por así decirlo. ¿Esta puerta es blanca o negra? Es una pregunta distinta a qué siento yo frente al blanco o el negro de esta puerta. ¿O qué me gusta más? Y la gran, como se llama, regla humeana, Hume's Law, era básicamente decir que tú no puedes derivar de un hecho un deber. Que una cosa sea de una determinada manera no necesariamente determina cómo deben ser las cosas. Por eso la ciencia supuestamente no tiene pretensiones normativas, sino meramente descriptivas. La ciencia describe cómo funciona el mundo, pero no necesariamente te dice cómo tú debes pensar sobre ese mundo. Lo interesante de la posverdad en los últimos años, creo yo, es que hay grupos de gente diciendo voy a disputar tu fact. Es obvio que sobre los values vamos a tener distintas opiniones, pero no solo eso. Ahora voy a disputar los hechos. Y creo yo que hay tres grandes, por así decirlo, fuentes para justificar este derecho, para fundar este derecho a disputar los hechos. La primera fuente es la fuente que podríamos llamar populista o democrática, muy propia del mundo trampiano, que dice algo como así. Es cierto que los científicos están en un 95% de acuerdo en que el cambio climático es creado por el hombre y es dramático. Es cierto que los científicos están de acuerdo de que Darwin tiene razón y el creacionismo no. Es cierto que los científicos dicen que la Tierra es redonda y no plana. Es cierto que los científicos dicen que las vacunas no producen autismo. Es cierto que los historiadores dicen que el Holocausto existió. Pero que ellos hayan dedicado muchos años al estudio de estos temas y compitan en peer review journals para ver quién tiene la mejor tesis, no significa que eso sea necesariamente lo que la comunidad democrática debe tomar por verdad. Porque ellos son pocos, nosotros somos más. Entonces lo que dice Trump, por ejemplo, es, si el 60% de mi comunidad política no está de acuerdo con el cambio climático, lo que diga la ciencia no necesariamente nos determina políticamente hablando. ¿Se entiende? Entonces esa es como una primera fuente para discrepar del hecho. El argumento populista o democrático. Si lo quieren ver por el lado amable, díganle democrático. Si lo quieren criticar, díganle populista. Pero básicamente tiene que ver con disputar el estatus de sumos sacerdotes epistémicos, de, en este caso, la comunidad científica. Es la segunda fuente de disputa de los hechos. Varios libertarios aquí yo creo que me van a entender. Tiene que ver con esta idea de creer que el que disputa el consenso científico es una especie como de Galileo moderno. Es como un héroe escéptico que pone en duda lo que todos creen. Una discusión que en Twitter he tenido hasta el cansancio con los libertarios. Muchos libertarios. Ellos creen, por ejemplo, que decir, ¿sabéis qué? Es cierto que el 99% de los científicos está de acuerdo con el cambio climático, yo soy del 1%. ¿Y sabéis qué más? Hubo un momento en el cual Galileo también fue 1%. Bueno. Y hay como una especie de mérito moral en decir de qué se discute que yo me opongo. Y lo que ellos creo yo confunden, pero entiendo el fundamento liberal de esa posición. Probablemente la pesadilla de cualquier liberal es 1984, cuando a Winston Smith le obligan a decir que 2 más 2 es 5. Entonces ellos confunden, en este caso, consenso científico con verdad oficial. Y una verdad oficial que te la imponen, y tú prácticamente no tienes derecho a disputarla. Entonces esa sería como la segunda fuente para disputar los hechos. Esta especie como de tendencia a creer que ser escéptico es en sí mismo una especie de heroísmo. Y ahí es donde la delgada línea entre escepticismo y negacionismo se confunde. Stuart Mill decía que no es lo mismo tener una opinión por verdadera, porque para efectos de tenerla por verdadera se inmuniza, no se deja que nadie la critique, y una opinión que cada vez que ha sido puesta sobre la mesa y ha sido discutida ha quedado indemne. Tengo la impresión de que muchos de mis amigos libertarios se confunden ahí y creen que muchas de las, entre comillas, verdades de la ciencia son lo primero, es decir, se inmunizan para objeto de no criticarlas, cuando en verdad se parecen bastante más a lo segundo. Han sido criticadas todo el tiempo y siguen paradas. Y la tercera razón, que ya tiene que ver más con los temas que te interesan a ti probablemente, de fundamento
evolutivo, es que no es cierto que nosotros tomemos los hechos como verdaderos o falsos dependiendo de cuán cuantiosa o cualitativamente calificada sea la evidencia. Nosotros tomamos los hechos que no colisionan directamente con nuestro sistema de creencias. Había un dicho de una campaña hace un tiempo atrás que se llamaba "Tú ves lo que quieres ver, tú crees lo que quieres creer". Tú vas a creer los datos de la Fundación Sol si es que tu sistema de creencias está predispuesto a creer esos datos. Y tú vas a creer los de libertad de desarrollo. ¿Existe libertad de desarrollo de eso? Si es que tú crees... Han caído en la irrelevancia absoluta, pero tú vas a creer ellos si es que tú estás predispuesto a creerlos. Y pasa mucho cuando tú compartes noticias en redes sociales. Todo el fenómeno de noticias falsas tiene que ver justamente con que tú no vas a hacer el doble chequeo cuando la opinión que tú vas a retuitear o la noticia que vas a compartir o la foto que vas a cortar y pegar se alinea con lo que tú, con el agua que quieres llevar a tu molino. Vas a ser mucho más cuidadoso cuando la noticia dice algo que contradice tu sistema de creencias. De hecho, la última literatura en psicología evolutiva dicen que no es tanto que tú rechaces los hechos que colisionan con tu sistema de creencias. Tú rechazas los hechos que colisionan con las creencias que tienen los sabios de tu tribu. Sí, así es. Entonces, como te preocupa, te aproblema, porque no quieres tener disonancias cognitivas que sean complejas para vivir, no estar de acuerdo con aquellos que tú respetas, tú a veces prefieres desechar los hechos, desechar la data y quedarte básicamente en el safe space, en el confort de lo que te dan tu comunidad, tu grupo. Cuando apareció Internet, muchos de nosotros pensábamos que la gracia que iba a tener es que iba a hacer que la gente tuviera distintas visiones sobre distintas teorías y pudiera buscar información aquí y allá. No, eso no pasa. Nos equivocamos. Había un maldito algoritmo que estaba funcionando por detrás que hacía que la gente conversara solamente con los que opinaban lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tú en Facebook participas de un grupo antivacuna, lo más probable es que te retroalimente con otras opiniones de los antivacunas. Y cuando llegue el científico que más ha estudiado el tema con todos los papers y te diga, mira, esto en verdad no es como tú crees, él tiene dos opciones. Pelearse con su grupo o rechazar lo que le trae el científico. ¿Qué creen ustedes que va a hacer? Peor aún, ¿qué creen ustedes que ha sido más útil desde el punto de vista evolutivo como herramienta adaptativa? Y esa tercera perspectiva es más como frightening aún. Entonces eso quería como presentar como las preguntas, los problemas que tenemos. Y si es que realmente esto es así, si realmente hoy día la posverdad y el derecho a disputar los hechos, tanto en el argumento populista democrático, como en el argumento libertario escéptico, como en este argumento evolutivo, la pregunta es, ¿podría el día de mañana el liberalismo decir, sí, nosotros pretendemos ser este metaliberalismo que estructura ciertas reglas, pero epistemológicamente hablando no somos neutrales? Tenemos una determinada epistemología que nos parece mejor a las otras. Nos parece mejor que lo que hace el Estado, por ejemplo, se guíe según criterios científicos y no según lo que leyó alguien ayer en el tarot. Lo damos por hecho, pero no es obvio. ¿Por qué el liberalismo debiera decir que, por ejemplo, sus sistemas de salud van a funcionar de acuerdo a la ciencia convencional y no a la ciencia alternativa? No, y ojo que ahí también, o sea, va a funcionar más a la ciencia convencional y no a la alternativa, pero oye, ¿no es poco liberal no dar esa opción? Ese es el punto. Sí, Entonces lo que estoy diciendo yo es que la gran pregunta va a ser, por lo menos para los liberales más de mi tribu, es decir, ¿cómo diablos yo puedo justificar un lenguaje público, una epistemología pública, una razón pública, donde, por ejemplo, la ciencia no valga lo mismo que el sueño que tuviste ayer en la noche? El problema del liberalismo con el mundo posmoderno es justamente ese. Yo, por lo menos, soy de los que creo que el liberalismo es incompatible con el posmodernismo. Y es incompatible porque el posmodernismo te dice todas las epistemologías son igualmente válidas. Y yo creo que el liberalismo, por su compromiso con los ideales ilustrados, no cree que todas las epistemologías son igualmente válidas. Ahora, que tú en tu vida privada puedas creer una u otra cosa es otro problema.
Pero cuando crees en el liberalismo como proyecto justificatorio del poder político, es la coerción la que tiene que estar justificada por esas razones públicas, por esa epistemología pública. Ahora, ¿cómo chucha yo le explico a un negacionista, a un escéptico del método científico, que por ejemplo la ciencia va a ser el lenguaje del liberalismo? No es fácil, porque tengo que tratar de explicarle a él que la ciencia tiene ciertas propiedades ecuménicas que los otros sistemas de creencia no tienen. Es la única manera que puedo, porque si no tiene propiedades ecuménicas, si no es universable, no me sirve. Rawls fue alumno cuando llegó a la universidad, cuando llegó a Harvard, perdón, fue alumno, fue compañero de departamento de William Orman Quine. Quine era un filósofo de la ciencia, que en esto no se distanciaba mucho de Popper y de otros liberales que creían que la ciencia no es otra cosa que lo mismo que las personas que no tenemos entrenamiento científico hacemos todos los días, solo que de manera mucho más sofisticada y sistemática. Popper decía, por ejemplo, que no había una diferencia fundamental entre una ameba y Einstein, porque ambos trataban de vivir bajo las reglas del ensayo y el error. Te equivocas, vuelves y sigues. La diferencia es que la ameba, cuando se equivoca, se irrita. Einstein, cuando se equivoca, le produce curiosidad y quiere saber en qué se equivocó. Si es cierto que todos nosotros tenemos, por así decirlo, un científico en potencia, porque cada vez que salimos a la calle tenemos respeto por la evidencia y sabemos que si pasamos por luz roja pasa esto y si hacemos esto pasa esto otro, entonces lo que hacen los científicos no es otra cosa que elevar algo que nosotros ya tenemos básicamente en crudo a un nivel de sofisticación mayor. Pero no sería algo de una naturaleza distinta, sino que sería una diferencia de grado. Si es que los liberales son capaces de hacer ese paso y explicar por qué el método científico tiene la potencialidad de ser razón pública, yo creo que nos vamos a acercar a una manera de contestarle al mundo posmoderno. Lo siento, hermano, nosotros no estamos en la misma micro. Eso yo creo para empezar, y de ahí podemos abrir la discusión. Bueno, ahora la idea es que hagamos una ronda de preguntas. Por favor, primero vamos a partir con 3. Prema, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo. Perfecto. ¿Vamos con Prema? ¿No funciona? Es simbólico. ¿Simbólico? Ya igual voy a hacer el show. Como la concha en de las moscas. La pregunta es para Cristóbal. Me llama bastante la atención esto de lo que habla de esta epistemología común. Yo concuerdo, yo sin ser liberal, pero entiendo que el liberalismo tiene una tradición muy relacionada con el positivismo, el método científico. Y claro, para usted es importante el peer review y es importante, no sé, digamos lo que dicen los especialistas del tema que ocupa el método científico. El modernismo supera eso. Lucas se ríe de mí cuando le digo que Darwin está superado. O sea, claro, quizás para los que estamos acá Darwin es un referente, pero para los postmodernos resulta que Darwin es Santo Tomás, es otro tipo metafísico, porque resulta que él su conocimiento lo siente en base a constructos, entonces esos constructos son en fondo artificio, en el fondo el conocimiento es imposible. Y cualquier fundabilidad de conocimiento es imposible para los postmodernos. Entonces ahí hay un desafío bien grande, creo yo. Entonces, por poner un ejemplo, este caso, el bus naranjo, el bus de la libertad que llamaban, que le ofendían los evangélicos con respecto al tema del género, ellos si bien se oponían y tienen una visión bastante conservadora, ya está fuera de los cánones del liberalismo, pero resulta que acá por lo menos amigos míos, conocidos también de Lucas, eran ateos, eran incluso pro aborto, incluso pro matrimonio gay, pero resulta que el bus decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Entonces los gallos se indignaban porque decían, bueno, ¿cómo? No me dejan ni siquiera hablar de ciencia. Yo voy a defender el bus de la libertad y voy a estar ahí con los evangélicos porque resulta que yo no voy por razones religiosas a defender el bus, yo voy porque resulta que hay un par de gatos del lobby no sé cuánto que no me dejan hablar de ciencia.
digamos. Entonces ahí es cuando Lucas también me molesta y me dice, es que tú tenés miedo porque el pastor Soto y no sé qué cosa. Y digo, no, si no tiene nada que ver con las opciones sexuales, eso dejando muy fuera el lado, simplemente el tema epistemológico, porque si la sociedad no se está poniendo de acuerdo y por mucho que tú hables de peer review y que el científico diga tanto, sorry, pero la gente cada vez te está creyendo menos porque estás hablando de gallos que su misma base del conocimiento está obsoleta, digamos, a la visión de ellos. Sí. Entonces, yo como propuesta, no sé si la comparte, es simplemente empezar a leer los autores posmodernos, porque por ejemplo, viendo la derecha sigue hablando de Gramsci, que Gramsci, el gran... No, si Gramsci escribió hace 80 años, ¿no? Hay gallos más recientes que son los autores de referencia del posmodernismo. Y yo creo que el liberalismo también, como dice Lucas, incluso en eso va atrás, no va mucho más allá de los conservadores en entender este tema del neomarxismo y postmarxismo, que son etiquetas que si bien son discutibles, se entiende para dónde van, o sea, desde la Escuela de Frankfurt en adelante. Entonces, hay mucho que discutir, no solamente de política, no solamente de partido, no solamente de tecnología, que también es un tema, que dice Lucas, sino también de la epistemología básica. Entonces, quiero preguntarte tu opinión sobre eso. Creo que es de hecho intelectualmente deshonesto por parte de los grupos que dicen que no creen en la ciencia. Y lo digo porque cuando la ciencia les da la razón, se les olvida automáticamente que ellos la disputaban. Pasa mucho, por ejemplo, en discusiones donde grupos religiosos disputan los consensos científicos. Y pasa mucho también donde grupos que tienen ciertos intereses económicos disputan la evidencia científica. Ejemplos. Un ejemplo del primer tipo y un ejemplo del segundo tipo. Hace un tiempo atrás, como ustedes saben, apareció lo que se consideraba que era el manto de Cristo en Turín. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre... Sudario. El Santo Sudario. Y muchas personas en la curia vaticana consideraron de que lo que correspondía hacer era someter este manto, este pedazo de tela, a una serie de investigaciones científicas para ver la data, el carbono, para ver si efectivamente la sangre, el carbono, no sé qué no, el carbono no alcanza, para ver si tenía otro nombre. Alguna cosa genética. Carbono 14. ¿Era el carbono 14? Sí. No sé, bueno, querían ver si es que efectivamente la sangre databa de la Galilea del siglo I. Y estaban esperando la respuesta. La respuesta finalmente no fue la que esperaban. Pero ustedes creen que esa respuesta ha sido la que esperaban. Ellos no habrían salido al día de mañana a decir nuestra convicción, o sea, nuestra creencia ha sido confirmada. Ustedes saben que Harvard en el 2006 hizo el último gran estudio de si acaso los rezos, las oraciones, son capaces o no de generar efectos positivos en la recuperación de los pacientes. Este fue un estudio que no hizo un grupo de tipos que sigan la homeopatía. Esto lo hicieron en Harvard realmente con grupos de control y querían ver si que efectivamente había o no diferencia. Finalmente, la literatura de todos los experimentos que se ha hecho, los pre-experiment, ha arrojado que no hay absolutamente nada que decir al respecto. A veces sale para un lado, a veces sale para el otro. Pero ustedes creen que si saliera consistentemente de que las personas que rezan por otras tienen recuperaciones más rápidas, por ejemplo, después de un accidente o un cáncer, ¿eso no sería ocupado como una munición del discurso teísta? Me llamaría mucho la atención que no lo fuera. Lo mismo por el lado de las personas que tienen intereses menos religiosos seculares, por ejemplo. Si mañana, por ejemplo, yo fuera de una industria que promueve la energía de carbón y resulta que aparece un nuevo estudio de cambio climático que dice que todo es chiva, que estos son ciclos, que el carbón no hace nada, ¿tú crees que esos tipos van a decir todo lo mismo, porque nosotros somos postmodernos, disputamos? O sea, al final, cuando la evidencia te conviene, tú la vas a vocear como parte, porque todos sabemos que el poder de diseñar la narrativa factual es el poder para los seres humanos de diseñar gran parte de lo que consideramos verdad. Entonces yo no creo realmente que todos crean que... Hay algunos grupos que disputan, los más postmodernos que disputan esto, pero me parece que la gran mayoría de la gente, si es que es cierta además mi premisa de que la ciencia, de que el instinto científico no es más que una sofisticación de algo que todos ya tenemos en bruto, yo creo que tenemos un argumento frente a eso. Y lo segundo, respecto de cómo el liberalismo también puede relacionarse con Darwin y la biología, hay una discusión muy linda que tienen en Estados Unidos entre aquellos que creen que Darwin entrega los fundamentos del conservadurismo, roles tradicionales de familia,
estado limitado, mano invisible, orden y moral. Básicamente que las personas no son cambiables como pensaba el marxismo, sino que hay cosas de fábrica, cosas que no tienen que ver con el software, sino que son de hardware y que no son tan cambiables. Entonces hay muchos que creen que... El right lo usan mucho para justificar el darwinismo social. Darwinismo conservador. Hay otros, los creacionistas, dicen no, Darwin en verdad es un aliado al marxista. Como ustedes saben, Marx alucinó cuando leyó El origen de las especies. Pero no fue mutuo. No. Darwin no estaba tan seguro, pero para los primeros marxistas, no para los marxistas de Lenin y compañía, pero para los primeros marxistas, entender cómo funcionaba la biología y el cambio orgánico fue fundamental para construir su tesis. O sea, fueron muy admiradores de Darwin. Pero lo interesante es que hoy día, por ejemplo, cuando hablas de distintos tipos de feminismo más marxista y feminismo más liberal, son los feministas liberales los que en general le entregan el respeto debido a la ciencia. El feminista liberal te dice, cuando una mujer o un hombre quiere verse deseable porque tirar está inscrito en nuestra herencia evolutiva y es la manera como nosotros hemos sido exitosos en básicamente poblar el planeta, eso no es falsa conciencia, como dicen los marxistas. El liberal dice, si es que eso efectivamente es un impulso que tú vas a tener, me parece que el feminismo tiene que ser acerca de autonomía y no es falsa conciencia. Y si tú querés mostrar las tetas, si tú querés mostrar el pico, es hueá tuya. Y eso tiene que ver también con un fundamento evolutivo, biológico de reconocer que existen ciertas tendencias inherentes y que a mí me parece que son darwinianas. Así que yo creo que el liberalismo, si bien tiene ciertas tensiones con la ciencia y el darwinismo, y las explica Harari en su último libro, por ejemplo, esta idea del libre albedrío. La ciencia hoy día te dice que no existe el libre albedrío, pero nosotros los liberales nos aferramos a él como si fuera una tabla de salvación sin la cual no podemos funcionar. Pues. Si el día de mañana nosotros reconociéramos que el libre albedrío es chiva, como decía Dante, ¿cómo podríamos justificar un sistema de penas y recompensas? Pues? Necesitamos el libre albedrío como una ilusión. Y la ciencia nos va a decir, chiva, ¿cómo no existe? Claro. Una cosa que agregar nueva sobre el tema del posmodernismo, porque te decía, por ejemplo, a la derecha siempre la de Gramsci se está superado, pero yo veo de la parte del liberalismo que tampoco estudia mucho ni el marxismo de los años 30 en adelante, ni menos el posmodernismo. Lo digo ¿por qué? Porque los liberales generalmente, ¿qué es lo que más les inquieta? Les inquieta que el Estado no atropelle sus libertades civiles. Y en la medida que cierto tipo de marxismo vaya en favor de ciertas libertades civiles, por ejemplo, el Twitter ese famoso tuyo de que Camila Vallejo, o no sé qué cosa, el Partido Comunista, es más liberal que la derecha porque aprueba el matrimonio igualitario. No me cabe duda. Claro, entonces claro, ahí, por ejemplo, si tú estudias el tema, ¿sabes? Lo has estudiado. Resulta que, no sé, pues si cuando yo le digo a Lucas que los fundamentos de la revolución sexual de los años 60, 70 están en la escuela, Franco le dice, conspiración y Henry Boyce y todo el tema. Y digo, no, o sea, pégate no sé, una leída de un fin de semana y date cuenta que una cosa tiene relación con la otra. Y si tú vas viendo, no sé, pues Camila Vallejo y Boris y todo esto, no lo hacen de liberales que aprueban, sí, está bien, seguramente. Es que yo creo que son liberales sin saberlo. Un segundo. Tú te gusta hablar del consenso traslapado de Rawls y todo eso. Claro que hay posturas que en lo coyuntural coinciden, pero resulta que el fundamento detrás es distinto. Entonces, un segundo. Sí. Yo creo que esto estoy de acuerdo con Mansú y Oñat, que todos los fundamentos que entregó, por ejemplo, gran parte de los miembros del Frente Amplio en temas de aborto son argumentos típicamente liberales. Es que yo me pregunto, si estos gallos creen que la última chupada del mate de la izquierda es Gramsci, yo no sé si confiaría en ellos. ¿Quién cree eso? La Fundación Jaime Guzmán de creer eso, pero tampoco existe eso. Entonces, por eso te digo, el punto es, no valdrá la pena estudiar estos gallos porque resulta que te puede llevar sorpresas bastante grandes. De partida está el deber de la epistemología común. Si estos gallos están más allá de la epistemología común y están poniéndole un problema a la epistemología común, vale la pena leerlo y vale la pena sacar ciertas conclusiones que quizás son distintas a las mías. Y de eso trata. O sea, sí, te entiendo. Sí, pero eso es teoría. Yo creo que el tema de ellos hoy día es teoría Gonales, Chantal Mouffe, la clave es que... Eso me imagino, yo no soy un experto. Política de la filosofía moderna. La teoría Gonal disputa la pretensión de los consensos, eso está bien. Lo que los liberales creo que tienen que aspirar no es a solucionar los conflictos. A diferencia de los conservadores y los socialistas, los liberales somos los únicos que creemos que el conflicto es inescapable. Claro. Los conservadores creen que el conflicto es un reflejo de una armonía perdida. Sí.
y que de alguna manera hay que volver a equilibrar la fuerza, como decía Luca. Y los socialistas creen que el conflicto es el reflejo de que no hemos llegado todavía a un horizonte dorado donde se va a resolver. Nosotros somos los que decimos, bueno, el conflicto es inescapable. Siempre vamos a tener gente que piensa distinto. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer es navegar tratando de justificar las normas a la mayor cantidad de gente posible. Sí, son súper posmo estas nuevas caras, son súper liberales independientes que están como fichados con frente amplistas, comunistas, etc. Sin embargo, también, ¿por qué de repente no es bueno como hacer caso o seguir de repente estas como líneas? Es también por lo que hablábamos anteriormente de como, o sea, no es que no sea bueno, sino que chequea la información, chequea las bases, porque de repente no nos vamos a dar cuenta lo que hablábamos con el tema de las redes sociales y por esta necesidad de yo mantener mi estatus mi zona de confort y mi estatus familiar y mi bienestar, yo voy a hacer un montón de publicaciones, un montón de lecturas que de repente, como son tan posmos, se han multiplicado a tanto nivel que han perdido completo valor. O sea, es como, chuta, no sé, elmundomiente.org, no sé, conspiración, salfate, ¿cachai? Y la gente de repente toma eso, y no es tan grave que lo comparte en Facebook, pero toma eso de repente bases fundamentales para hacer artículos de relevancia, ¿cachai? Entonces, por eso, ojo de repente cuando uno dice, sí, es verdad, no hay que basarse tampoco en los más antiguos. Uno siempre tiene que apelar a la modernidad, pero y vuelvo a lo mismo, la base es la educación propia, y en base a eso, y liberarse un poco de eso. Eso era lo que te quería decir. Pesquemos 3 preguntas y respondemos de... Una mamá publicó un libro de cómo era vivir con su hijo con autismo. Y en uno de los pasajes del libro, ella señalaba que quería esterilizar a su hijo apenas él cumpliera la mayoría de edad. Y mi pregunta es, desde la perspectiva liberal, ¿cómo se entienden los derechos reproductivos de la gente que tiene algún tipo de discapacidad? En especial la pregunta va para Sofía, que me imagino siendo psicóloga ha trabajado con alguien que ha estado en el espectro autista. Mira, con respecto al tema de este libro, primero habría que basarse como, primero, si es que esto fue en un pasaje, una cosa que ella le gustaría hacer o fue un hecho. Lamentablemente yo no leí el libro. Un amigo inició una campaña de boicot contra la galla la mujer que iba a esterilizar a su hijo, y luego ella respondió diciendo que era una broma, pero que los autistas no podían entender ese tipo de bromas. Y esa fue su respuesta. Pero es como rara su respuesta, como que autodiscriminó a su hijo, es como, no sé, no me cuadra, pero bueno, más allá de eso, con respecto al de esterilizar o no esterilizar, este es un tema que yo lo he conversado con muchas personas, sobre todo madres de niñas, más que de niños, síndrome de Down, que dicen, la voy a esterilizar porque antes de que le llegue la regla, porque va a sufrir, lo va a pasar mal, no sé qué. Yo, en lo personal, y mi creencia personal, es que eso es completamente malo, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar una forma muy distinta y dependiendo del caso, por ejemplo, tú puedes desarrollar a la persona con una discapacidad de una forma súper óptima y puede vivir su vida completamente distinta y súper bien, ¿cachai? Entonces, ahora, que la mamá diga, a los 18 años ya por lo menos se podría entender que la persona va a tener tal vez algo de opinión dentro de eso. Ahora, ahí me falta un montón de información, tendría que saber el tipo de autismo que tiene el cabro, porque si que un autismo extremo, tal vez sea hasta, no sé, podría ser relevante, podría pensarse. Sin embargo, en el momento que como que se toma una decisión tan importante como esa, como de pensar en esterilizar, en el caso, ponte tú, de que fuera menor de edad y yo tomo la decisión ya que lo haga, y aquí también me comprometo un poco con el tema del caso de los transexuales, que por ejemplo muchos dicen, no, es que tienen que decidir para poder operarse antes de la mayoría de edad, y otros dicen, no, hasta la mayoría de edad, porque no los toman como seres como lo suficientemente desarrollados para tomar esa decisión. Todo es relativo y todo depende del caso, ¿ya? Sin embargo, yo creo que transgredir, mutilar, esterilizar o cualquier tipo de cosa que va en contra del otro, en el sentido de que no tiene entendimiento, no tiene opinión, no es válido. Y de hecho rompe su libertad de derecho en el sentido de que, independiente de que yo sea discapacitado y tal vez no me reproduzca, no tienes por qué esterilizarme, ¿ya? O sea, va por ahí el tema, pero por lo mismo, para no caer en el tema de pero cómo, si le haga peor, no sé qué, habría que ver el nivel de autismo, si representa tal vez algún riesgo, por ejemplo, si no tiene control de impulso, que cometa alguna violación. Ahí hay que ver todas esas variables. Entonces, de repente ir y boicotear porque sí, no sirve. Ahora, la respuesta de la galla sí que era rara, pero fue súper sorprendente. Es como, pero eso ya va más allá de su salud mental personal. También, de hecho, el hecho que escriba la historia de cómo es para ella vivir con su hijo autista, es como, sí, como medio personalizado eso.
Pero más allá de eso, creo que en este caso no estaría en lo correcto, pero tampoco está correcto hacer un boicot porque hay que entender todos los factores para que se llegue a porque ni siquiera es una toma de decisiones, es un comentario. Y uno tiene la libertad de decir lo que piensa. Ahora, que lo hagas es otra cosa. Eso. Yo creo que un gran problema del mundo libertario y ciertos liberales es que son propietaristas. Creen que sus hijos les Sí, pertenecen. pues, y eso está muy mal. Dejo son Lo he prestados. visto mucho en conversaciones. ¿Significa lo contrario que le pertenecen al Estado? No. Pero es muy interesante eso porque con mi hijo no te metas es una expresión muy propietarista. Mi hijo es mío. ¿Cachai? Claro, por lo menos hasta los 18 años. Como ustedes saben, hay toda una polémica de los testigos de Jehová que no permiten que a sus hijos, ni a ellos mismos, por supuesto, se hagan transfusiones de sangre. Hay un libro muy bueno que escribió Ian McEwan hace un par de años atrás que se llama The Children's Act, la ley del menor, me imagino que será la traducción en castellano. Es interesante que los testigos de Jehová no es que no quieran que a sus hijos le hagan transfusiones de sangre porque disputen la ciencia. Ellos saben que la transfusión va a hacer efecto. Su rechazo es ideológico, no es un rechazo al fact, es una orientación de valores. Justamente se oponen porque saben que les puede salvar la vida de una manera que su Dios no aprueba. Pero no es que desconozcan, eso como para no confundir el caso de los testigos de Jehová con otros negacionistas. Los testigos de Jehová no son negacionistas. Pero es una primera cuestión, como que ¿qué puedes hacer con tus hijos? Es una estupenda y muy compleja pregunta para el liberalismo. Sí. Y generalmente las preguntas sobre los hijos son las más peludas de la literatura hoy día entre el mundo liberal y sus, ¿cómo se llama? Límites. Si tienen que elegir entre liberal y libre pensador, porque muchas veces me dicen que es la misma cuestión, pero yo encuentro que es distinto. O sea, yo cada vez me gusta más el concepto de libre pensador porque, y como cultura libre, creo que sería muy interesante aplicar eso que decía Cristóbal como de la neutralidad al Estado, pero como en la cultura, es decir, como que los hechos se muestren y que caiga quien caiga, o sea, que al que le moleste. Si los hechos dicen que el liberalismo político quizás no conviene, váyase a ver uno. Bueno, son los hechos, digamos. Si los hechos dicen que las nuevas religiones New Age son basura, bueno, pero con cariño, o sea, digamos, como un poco como abogado del diablo y fiscal del ángel, ¿cachai? Como, si alguien, es como, bueno, si los hechos bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Así como yo me lavo las manos. Un poco como el rol de Richard Dawkins o de Nicanor Parra en su época. Como de, bueno, esto es lo que yo veo, ¿qué quieren que le haga? Bueno, no lo puedo evitar, digamos. Y si eso me implica no ser liberal a rato, bueno, no soy liberal a rato. ¿Cómo juegan ustedes, en el caso tuyo, que tú me parece que eres la liberal menos ideológica de los tres? ¿Cómo, bueno, para los tres, en todo caso, ojalá para todos, pero bueno, para los tres, ¿cómo juegan entre ser liberal, pero cuando uno es liberal de alguna manera se va casando, va perdiendo lucidez, y ser libre pensador, que es la capacidad de poder ver la realidad con los ojos? ¿Cómo ven ustedes ese trade-off? Voy a contar mi experiencia personal brevemente, no a lo Piñera, pero brevemente, que tiene que ver con que cuando me pasó, yo soy un hombre de ciencia, o sea, yo soy peer review, todas esas tonteras. O sea, para mí facts es palabra, o sea, es palabra y ley. Y me pasó que cuando llegué a Chile hace 2 años, yo nunca había cotizado en la AFP. Me tomé el tiempo, la paja, me llevó la contingencia también, de empezar a averiguar cómo funcionaba el sistema y también de crear una opinión acerca de cuál era la falencia del sistema. Luego llegué y me encontré que mucha gente estaba disgustada, amigos de mi círculo, gente que considero yo al menos letrada, y no tenía la más puta idea de cómo funcionaba el sistema. Yo les trataba de poner así como una discusión socrática. Oye, pero ¿por qué no te gusta? ¿Por qué estás ganando poco dinero? ¿Por qué tus viejos se están cobrando por poco dinero? Y aún así, ellos me seguían diciendo, no, el tema es no más AFP. Ese era al final la discusión. Después me pasó que conocí a unos chicos que son más o menos conocidos, no sé si han escuchado hablar de Team Mercurio, una página de distribución científica que es muy buena. Yo lo seguí por Twitter, lo seguía varias veces, a varios de ellos, y me pasaba que la forma en que tendían a discutir las cosas por Twitter era muy ofensiva. O sea, yo me considero que, al menos tengo un cierto grado académico, pero yo no ando enrostrando eso y diciendo que la gente, por no estar de acuerdo o por ser antivacunas, son tontos, son ridículos, no saben lo que están hablando.
creo que hay otra forma de abordar ese asunto. Y curiosamente, la tercera relación que veo con respecto a la AFP y con respecto a la difusión científica que tiende a ridiculizar opiniones ajenas, tiene que ver con el liberalismo. Hace no muchos meses formamos un grupo, yo soy de Concepción, formamos un grupo de amigos que éramos liberales de penquistas. Y muchos de ellos, yo diría el 90% se consideran libertarios. Y los libertarios asumieron una posición muy, pero muy ideológica, como si fuera un paraguas, del cual ellos no pueden dar un paso afuera sin que se mojen, y entonces están siempre tratando de evitar dar ese paso afuera. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo discutía con ellos, y la generalmente caía en caricaturas del tipo, por ejemplo, que Felipe Kast era un socialdemócrata y con quien el socialdemócrata no puede discutir. O sea, no hay que considerar, las opiniones de él son totalmente ridículas. Entonces yo dije, no, yo soy de red liberal. Y le dije, red liberal, velorio, igualitarista. No, pero es que lo igualitarista aquí, que allá. O sea, realmente me atacaban 4 personas y yo no puedo discutir con 4 personas. Y además llegan en la pantalla de WhatsApp con 15, 20 mensajes. Entonces yo le dije, miren chicos, ¿sabes qué? Lo mejor es sentarnos a conversar con una cerveza. Y tal como pelea de Twitter o pelea de internet, obviamente que ahí, alrededor de una cerveza, obviamente la gente tiende a relajar un poco sus posturas y tiende a decir, puede que tú tengas razón, te voy a escuchar. Yo creo que una de las grandes falencias, y aquí yo dejo la conversación para quien la toma, una de las grandes falencias que tenía generalmente el liberalismo es que caía en una discusión muy, pero demasiado ideológica, no tan política. Yo cuando seguía las conversaciones en este grupo WhatsApp con libertarios, no podía ni siquiera colocar algo que dijese Vlado Milosevic. ¿Por qué? Porque Vlado era el traidor. El traidor que está en el Frente Amplio. Yo, si coloco mi idea para con Vlado, yo diría que 90% estoy de acuerdo. Hay algunas diferencias. Realmente no está más en el pasado, yo pienso más en el futuro, pero bueno, no importa, son matices. Y cuando queríamos discutir no las podíamos plantear. ¿Por qué? Porque ellos, desde mi punto de vista, estaban en este paraguas dentro del cual ellos no querían dar el paso adelante y mojarse. Y sobre lo que decías tú de tus conversaciones con los libertarios, esto es una conversación que he tenido con mi hermano que está por ahí también, y con Lucas varias veces, y aquí sí voy a hablar de millennials y generación X, y que tiene que ver con el tema de esta discusión, que es la libertad de expresión y el liberalismo cultural. Lo voy a tratar de poner en estos términos. Bueno, el otro día fui a la Fundación para el Progreso, me han invitado como 3 veces desde que llegué recién, así que estoy tratando ahí de sacarle un poco de cancha a Axel de lo que me ha sacado estos años. Y fui a la Fundación para el Progreso y pregunté, habían 30 cabros, ¿por quién votaron ustedes? Me invitaron a hacer como un análisis post-seleccionario. Y me llamó profundamente la atención que los 30 cabros que habían sentado, 20 habían votado por José Antonio Kast. Un tipo que para mí es la iliberalidad, o sea, quizás después de Artey y Navarro, es el más iliberal de todos los candidatos. Un tipo que cree que su visión de la vida buena es objetivamente mejor al resto y los recursos del Estado deben ponerse al servicio de promover esa vida buena. Y todos habían votado por Kast, no porque fueran de la familia militar, ni porque fueran fanáticos religiosos, de hecho la gran mayoría eran medio ateos. Habían votado por Kast, seguramente con muchos libertarios que ustedes conocen, porque estaban tan chatos de la corrección política, del mundo progre, como le dicen, tan chatos de los social justice warriors, como les dice Luca, tan chatos de que no se pueda decir nada sin que tengáis, weón, un catón de la moral pública que te diga qué cosas son permisibles o no permisibles, que tú básicamente lo que hacís es reaccionar tomando la posición diametralmente opuesta. Pero te puedo decir un matiz, que en el mundo liberal hay mucho libre pensador y también en el centro izquierdo, en ese mundo así, y muchos votaron por José Antonio Kast simplemente porque encontraron inteligente. O sea, hay gente como que dice... Pero como, la inteligencia sí, como valor, como único que vector, bueno, yo creo que... Sí, pero mucha gente... Yo nunca mente... No, que ahí no podéis desideologizar con Kast. O sea, Junto con él lo podéis, pero bueno, como... cuando alguien decía, por ejemplo, por qué votaba por Trump, se escuchaba mucho, y esto se lo recomiendo, sinceramente, lleguen a su casa, pongan Google South Park y repasen las últimas 2 temporadas de South Park.
En las últimas 2 temporadas de South Park, como ustedes saben, es un pueblo de redneck, Sí, ¿cachai? totalmente. Gringo, que no son muy sofisticados culturalmente hablando, pero que van tratando las temáticas que pasan en el mundo gringo y mundial. Y hace como 2 temporadas echan a la rectora y llega un nuevo rector que se llama PC Principal, el rector PC, políticamente correcto. Y el rector PC, ¿cachai? Que es el mejor caso de por si la pongo, porque son el porcilamonguista número 1, ¿cachai? Y llega retando a todos los alumnos por decir cosas políticamente incorrectas, ¿cachai? Cartman está tan asustado de decir que las mujeres no son divertidas después de que salió el remake de Ghostbusters, Los Cazafantasmas, que se pone a pololear con una niña y lo que le dice todo el día es que tú eres muy divertida, tú eres muy divertida, tú eres muy divertida, porque están apanicados de que estos catones de la moral pública, un poco los que son fanáticos de Game of Thrones, una especie como de High Sparrow, ¿cachai? Que no te deja hacer cosas que antes hacías, pero ahora tenés encima los focos, los policías de la moral. Se ve todos los días en Twitter. Sí. El otro día yo puse un panel que compartía con Axel, de hecho. Éramos 2 panelistas, yo y Axel. Y lo publiqué y Jackson me pone alerta panel de hombre. ¿Cachai lo que significa el panel de hombre, no? Hay una cuenta en Twitter que se llama Panel de Hombres que lo que hace es denunciar los paneles que son de puros hombres. ¿Ya? Por eso me invitaron a mi acá nomás. Y yo les presto ropa, de hecho. Eso es verdad. Y yo les presto ropa. Me han invitado a foros donde yo digo, no soy tan como se llama, militante como Jackson, que Jackson no se sienta al panel Si no hay una mujer. si es que no hay una mujer en un panel. Lo que me llamó la atención, yo les presto ropa cuando veo un panel, por ejemplo, de 10 personas y van a hablar de diversidad y no hay una mujer, yo digo, puta, hagan un esfuerzo. ¿Cachai? Sí, po. Si hay mujeres que son iguales o tan preparadas como las que están, hagan un esfuerzo, primero que ustedes conversen entre ustedes. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero cuando son 2 personas en el Sí, panel, pues nada que ver. Pues. me pareció que era un poquito mucho. Entonces yo le respondí algo así como, me voy a terminar convenciendo, me voy a terminar asociando a mis amigos libertarios, me voy a terminar convenciendo de que hay ciertas causas de que cuando se toman con cierta hipersensibilidad y batería, terminan como arruinándolas. ¿Cachai? Y yo entiendo que el odio a la corrección política y el odio a este progresismo moral termine muchas veces llevándote al extremo. Pero ellos también son bastante hipócritas los que están en ese mundo anticorrección política, anti-all-right. Ayer, por ejemplo, cuando yo dije que creer en la Inmaculada Concepción de María, que no es lo que todos creen, la inseminación metafísica de María, sino es que ella fue concebida sin pecado, cuando yo dije que eso me parecía una cabeza de pescado, digo, como un término de abuelo, o sea, cabeza de pescado, ni siquiera... Y salieron gran parte de los católicos del mundo de las redes sociales a decirme que yo no tenía derecho a ofenderlos. O sea, que es la misma cosa, de que ellos reclaman su derecho a poder decir, a poder ser homofóbicos, ellos reclaman su derecho a poder ser xenófobos, ellos reclaman su derecho a poder ser misóginos, ellos básicamente consideran que eso es parte de su libertad de expresión. Sí. Y una espectacular pregunta, que yo creo que yo por lo menos no voy a ni siquiera tratar de resolver hoy día, es, para el liberalismo del siglo XXI, ¿es parte de tu libertad de expresión el derecho a ofender? ¿O nosotros deberíamos a nosotros mismos mordernos la lengua antes de decir algo que puede ser... Que puede... la libertad de expresión al mismo tiempo, o sea, no tiene sentido. Pero imagínate, yo soy muy sensible y considero de que, como pasa en muchas universidades hoy día norteamericanas, yo considero que lleves a un... imagínate, yo soy del centro de alumnos de la Universidad Diego Portales, ¿cachai? Y van a invitar a un foro a conversar a... no sé, alguien de izquierda y al lado va a estar Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas es un apologista, como ustedes saben, del golpe, de la dictadura, o un Hermógenes Pérez de Arce. Y se hace, por ejemplo, una funa, ¿cachai? Y se dice, usted no puede hablar acá. ¿Cuál es la posición liberal ahí? Yo soy de los que cree que por defecto todas las posiciones tienen derecho a ser expuesta. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los que son dueños de una pastelería y llega, ¿cachai?, una pareja homosexual y quiere que les hagan un queque, ¿cachai?, para festejar su unión gay, y el dueño de la pastelería dice, no lo hago porque esto va contra mis principios? Y la pareja gay lo que siente ya no es sencillamente que se esté pasando a llevar básicamente algo trivial, siente que esto es realmente algo que los pone en una situación de ciudadanos de segunda clase. Siente que realmente aquí hay un ejercicio de dominación. Y ellos van del Estado y le piden, usted no me permita esto. ¿Qué deberíamos decir nosotros al respecto?
Deberíamos prestarle ropa al dueño de la pastelería que no quiere hacer la torta gay por el derecho a la libertad de asociación o de mercado, o debiéramos defender a la pareja gay por el hecho de que todas las personas tienen derecho a ser ciudadanos de primera clase y no ser discriminados en las relaciones comerciales. Esas son preguntas abiertas que son las que nosotros hoy día nos estamos, por lo menos, yo creo que el liberalismo es progresista todo esto, pero hay una diferencia entre nosotros y ciertos progresistas. Si mañana, por ejemplo, se sube un humorista a la Quinta Vergara y dice un chiste que a muchas personas les parece de mal gusto o ofensivo, el progresista de gatillo fácil mañana vaya a presentar una querella, ¿cachai? Para que esa persona no se vuelva a subir un escenario, ¿ya? Y eso significa activar los recursos del Estado, activar el músculo estatal, ¿cachai? Para que esas visiones que a ti te parecen, ¿cómo se llama?, ofensivas, no se promuevan. Cosa distinta es que yo, por ejemplo, en mi Twitter diga, bueno, este show me pareció del peor gusto, este weón es un cavernario. Eso no me hace a mí ni menos liberal, ni menos progresista, y por supuesto, nada de menos tolerante. Nadie tiene idea qué diablo significa tolerancia, como si tolerancia significara creer que todo es buena onda. Tolerancia, la gracia es que tú encuentras algo desagradable y lo aceptas en la comunidad política. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, yo creo que en ese sentido Twitter está bastante sobredimensionado. O sea, no podéis tomar una decisión que sea una frase en Twitter como una verdad política. Pero hay muchas personas que consideran, y en esto es un argumento que creo que lo de Matías, y también lo conversamos la otra vez, hay mucha gente que considera de que el problema para ese humorista no es solo que vayan a poner una querella para que él no pueda seguir contando chistes, sino que la misma funa social funciona como una especie de coerción colectiva, no estatal, ¿cachai? Y que también deberíamos evitar esa. Yo creo que como liberal es imposible evitar la segunda. ¿Cachai? Creo que las funas, o sea, que alguien considere, si tú dices un chiste y yo considero que ese chiste es misógino o machista, yo tengo todo el derecho de decírtelo y eso no me hace ni menos liberal, ni menos progresista, ni menos tolerante. Lo que yo considero que hay que tener cuidado es que lo que yo creo que es machista, lo que yo creo que es intolerante, que eso tiene que estar escrito en la ley. ¿Cachai? Creo que hay que dividir entre lo que podemos hacer en la sociedad civil. Ahí también hay un tema ciudadano también. Perdón que discrepo en una parte que tiene que ver con el tema suponte del chiste, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, es verdad, yo tengo toda la libertad de decir algo como, por ejemplo, un chiste machista y ofender a la otra persona y, bueno, ahora vas a pedir perdón y chao, y da lo mismo, ¿sabes? Es tu libertad de expresión. O no pedirlo. O no pedirlo y es tu libertad de expresión. Pero lo que dices tú es muy correcto, y más que discrepar es correcto en el sentido de que tiene que haber una normativa previa, porque en el sentido de que machismo se va a entender por esto se va a entender como delito, esto como otro, ¿por qué? Porque generalmente la persona que asocia estos chistes, que los normaliza y que tiene un estilo de vida así, está fomentando a la larga también una agresión futura. No sé si se entiende. Esa es una espectacular pregunta. ¿Hasta cuándo estas agresiones futuras? ¿Cachai? Porque yo el día de mañana puedo ponerme tan millennial, ¿cachai? Como ese disfraz que el tipo se ponía con unas plumaditas, ¿no? Esas cosas, y se ponía frágil. Yo el día de mañana puedo decir que todo me ofende. Sí, pues es que ese es el tema, pues todo te ofende. El problema de Gumucio hoy día es ese. ¿Ustedes creen que Gumucio es el izquierdismo cultural, el progresismo? Bueno, Gumucio hoy es la derecha. Gumucio estuvo a esto, en esta como cruzada personal por ser el CISEC chileno, estuvo a esto de llamar a votar por José Antonio Cast. No, pero en defensa... ¿Cachai? Gumucio no entiende el mundo que está viviendo hoy día, porque los millennials... No, o sea, él en los 90 era la irreverencia que se podía decir, era planceta, era mapuche millonario. Hoy día... ¿Cachai? Hoy un cabro de 20 años ve esa weá y dice, este weón es medieval. El nuevo libro de Gumucio se llama La Edad Media, justamente porque él cuenta su biografía desde el 88 al 98, como el mundo en el cual todo el mundo rock and pop, planceta, era la irreverencia, pero ese tipo de irreverencia hoy día, ante los ojos de un millennial, son medievales. Sí. ¿Cachai? Claro, pero que lo que pasa es que tú tienes que... Yo creo que el problema con que están malinterpretando a Gumucio en cierta medida es que no entienden que Gumucio está haciendo hoy día lo que Nicanor Parra hizo en el 70 y 73, que es ir contra el sentido común, básicamente, porque ellos son más librepensadores que otra cosa. Entonces, lo que ellos piensan es que cuando toda la masa va para allá, tú tienes el deber de poner el punto en el gráfico al revés para que finalmente tú termines así como si tú un poco fiscal del ángel. Porque tú tienes que ser fiscal del ángel, porque si no lo hace nadie, finalmente es como el hombre rebelde de Albert Camus. El hombre rebelde es básicamente decir, todas estas masas te pueden llevar tanto en palo a matar. Pero la pregunta es me parece la raja esa. Al día siguiente él dice, de hecho tanto así que criticó al FA, y cuando todos se subieron a favor, después al día siguiente él dijo, ya, después de haber criticado al FA, no, el FA es lo mejor que hay acá.
todos ustedes como que subieron a mi ola, pero ahora yo los critico a ustedes que subieron a mi ola. Ningún problema. Es su rol, Me parece que alguien tiene hacer ese rol, me parece que tienes toda razón. Y una muy buena manera, yo creo que a muchos le gustaría mucho Me escucharte. encantaba estar acá. Pero ya, lo que pasa es que también la pregunta es si es que la actitud de que se discute porque yo me pongo, por principio, ¿cachai? Y también la capacidad de articular ciertas razones por Claro. las cuales tú te opones, ¿cachai? Yo creo que el miedo de Gumucio hoy día es transformarse en Villegas. Que en los 90 Villegas jugaba de un poco izquierda, ese papel. sí. Po. Era el tipo que ya de hecho tenía un look distinto a todos los otros empaquetados que estaban en los programas y la gente consideraba que Villegas era el bombalé, por así decirlo, en la dimensión Claro. de la política. Era Como el rupturista, progre, decía lo que sí. quería, se reía de los políticos en unos momentos donde los políticos gozaban de alta reputación. Claro. Ahora, Entonces, Lo que pasa es que yo creo que, un segundo, un intelectual así, liberal, así como el libre pensador, no le importa en qué lugar queda la historia, le da lo mismo. Albert Camus era el reaccionario máximo, y ahora Ojos Vista lo cita Boric, ¿cachai? O sea, ¿qué te Sí. importa cómo No, queda es y muy- en qué lugar es quedáis? interesante eso. Es un sí. detalle. sí, claro. Respondiendo un poco las tres preguntas, pero tenía algo que decir sobre las tres. Un poco lo que decís tú. Igual hay un talante y una forma de ver el mundo que podría ser la que tú decías en Gumucio, en Camus o en Villegas en su momento. Que básicamente esto, de que están hablando que yo me opongo y estar siempre siendo la antítesis de lo que hay como una fórmula de ver el mundo. Quizás el liberal también tiene una fórmula predispuesta por razones biológicas, psicológicas o culturales, básicamente de ver el mundo. Y ahí quizás habría que distinguir entre diversos liberales porque hay distintas formas en las cuales un liberal ve el mundo. Un libertario probablemente ve cualquier acción del Estado y se le prende una luz roja y se va, acá se está violando la libertad. Probablemente en las distintas tradiciones culturales liberales va a haber otro. Y el libre pensador quizás podría ser otra forma de liberal, pero también parte siempre de un axioma, si no, no se puede ser siempre libre pensador. Entonces, ahí siempre van a haber distintos tipos de personajes con distintas axiomas y el libre pensador sería otra más dentro del liberalismo o dentro de la gama de axiomas naturales con las cuales uno responde a distintos estímulos de diálogos en el fondo. Con respecto a lo que decía la Sofi, creo que ahí parte una pregunta que de hecho la conversamos harto con ustedes, que era el tema de que a raíz del tema del aborto, de la discusión sobre las tres causales, quizás la discusión más interesante a nivel filosófico y político fue el concepto desde cuándo se considera persona. Porque en el fondo la típica es desde la concepción para el mundo más conservador y la otra como desde los 3 meses desde que hay sistema nervioso central para el mundo más liberal. Pero ahí en la misma conversación fueron saliendo distintas posiciones incluso más liberales aún y que pasa quizás a responder lo mismo. ¿Desde cuándo, y quizás con lo que hablaban del tema de los hijos como propiedad, si es que existe un degradé, y yo creo que sería poco honesto asumir que hoy día existe un degradé de humanos, o sea, no somos todas las personas iguales. Por ejemplo, un niño no lo consideramos un humano en los mismos derechos que nosotros porque lo consideramos en formación. Lo mismo, por ejemplo, podría pasar con un enfermo mental o una persona senil. O sea, al final igual distinguimos, o sea, esto de todo individuo como un ser igual es mentira. O sea, ni siquiera en un mundo más bien democrático, liberal, asumimos eso. Así que quizás es una interesante pregunta, por ejemplo, si una persona con cierto retraso mental lograría salir de la etapa que socialmente aceptamos como adulto, que ya sería una jerarquía diferente a la de niño. Y quizás se quede como niño eternamente. Ahí, son incapaces relativos, po, claro, entonces, legalmente. pero también hay distintos grados. O sea, no es lo mismo un adulto menor de edad que entre los 14 en No, adelante. la ley lo pone muy claro. O sea, incapaces relativos son lo que se llaman las personas con ciertos... Pero Por es eso, pero- relativo pero- en el sentido de que, sí. que pueden ser autónomos o no. Pero por lo mismo, hay un degradé de grados que ahí parece interesante y desde esa perspectiva quizás, al menos lo que ha salido en varias conversaciones, que un punto interesante podría ser una prueba individual de adultez. Que por ejemplo, porque al final los 18 años es una cosa absolutamente arbitraria. Y una cosa como una PSU, por ejemplo, que se pudiese dar cuando las posibilidades materiales te la entregan. Corten. No, El otro, sale. Mira, quieto ahí, no se puede. Un igualitario no lo permitiría. Pero básicamente podría ser una opción que la emancipación es una forma de prueba muchas veces para que un menor de edad asuma ciertas características jurídicas de un adulto. Entonces,
yo creo que en ese caso es interesante esa pregunta, si es que, por ejemplo, la persona con cierto retraso tiene consentimiento sexual, por ejemplo, en algún momento de su vida. O sea, yo creo que ya sería más tema del mundo psicólogo. Y por último, la pregunta con respecto al diálogo entre libertario y lo complicado que es. Yo autodenominándome libertario, sé lo complicado que son. Quizás más que los igualitarios. Pasa mucho que yo creo que es un tema que es fácil zanjarlo de raíz en cuanto se ponen puristas, por ejemplo, un libertario diciendo no, que Felipe Cas es un socialdemócrata, o Kaiser diciendo Piñera es un socialdemócrata, aunque hoy día cada vez más parece más, pero en el fondo uno siempre puede ponerse un paso más atrás y son pocos los liberales, si es que no ninguno, porque ya se pasaría a ser anarcocapitalista de frentón, que en el fondo no justifica, al menos en un grado, el Estado. Entonces, en el fondo, decir como, no, ¿saben qué? El Estado mínimo que solo vea el Poder Judicial y la defensa, eso es el liberal. Más allá de esa socialdemócrata, llegaría un anarquista que diría, oye, ¿pero por qué si solo puede ser la defensa? Y ahí podría ir uno siempre más atrás, entonces al final nunca se encuentra un punto, y yo creo que al final pasa por una cosa de degradez, y ahí será básicamente cierto consenso político, lo que consideramos ya liberal y cuando ya se pasa a ser conservador o socialdemócrata realmente. Al menos donde yo, como liberal en el fondo, hace todos los sentidos, pongo... esa es la nueva tendencia. Claro, liberal. En ese sentido... Claro. Entonces, claro, entonces, si uno se pone purista, al final yo siempre decía que para la China era el único liberal que había en Chile. Y ya ni siquiera. ¿Cachai? Entonces en ese sentido yo marcaría ciertos márgenes, y para mí la autodenominación me parece algo ya más interesante. O sea, Vlado Milosevic se reconoce como un liberal y para mí es un liberal, algo confundido de casa nomás, pero me parece que puede justificar su visión ideológica en base a ciertos sustentos que me parecen liberales. Y lo mismo Felipe Cas, y lo mismo Axel Kaiser, y todo en el fondo lo que estaba en medio, que básicamente sería su memo. Pero todo eso me parece dentro de un margen bastante liberal y que se podría considerar liberal, especialmente porque hay una autodenominación. Y claro, si llega el día de mañana Artés y dice, no, oye, que también soy liberal, claro, ahí entraría a dudarlo, ¿cachai? Pero ya en general, dentro de los que se consideran liberales y uno ve su sustento ideológico, filosófico, me parece que todos ellos son liberales, y ponerse purista con respecto a eso, con los libertarios en general, ninguno es realmente depende liberal. para qué. Porque una cosa es la discusión académica respecto a distintos tipos de liberalismo, ¿cachai? Y una discusión de sobremesa familiar, tú perfectamente puedes decirle a tu primo, ¿cachai? Sabes que yo considero que tu tipo de liberalismo es inconsistente por esta u otra razón, o aquí falla, en esto estamos de acuerdo. ¿A tu primo de verdad? No, a tu primo ideológico. Eso es en la discusión académica es normal, es sano que pase. La pregunta es que podría haber un proyecto político que aspira a ejercer el poder que tenga el timbre liberal. Y en eso yo no estoy seguro de que podamos. Me encantaría pensar que sí. ¿Cachai? Yo he sido de los que más hueveado para tener un frente liberal que vaya desde Bópoli hasta el Partido Liberal de Vlado. ¿Será eso plausible? ¿Será factible? Políticamente hablando depende de muchas contingencias. Pero que nosotros sigamos discutiendo en paralelo, en el ámbito intelectual, en la sociedad civil, en las universidades, en la cultura, en las revistas, de distintos tipos de liberalismo, sigue siendo muy sano, porque también ejercita el músculo intelectual de la familia. ¿Cachai? No es malo reconocer las diferencias dentro de la familia. Y a veces uno también le permite dudar respecto de las convicciones que uno tiene, en estas, por ejemplo, que entre perfeccionistas y neutralistas, entre liberales de la diversidad y liberales de la autonomía, nos permite también decir, sí, mira, interesante, ¿eh? Aquí yo soy capaz de vislumbrar un nervio liberal, yo lo veo de manera distinta, pero aquí hay algo. Esa discusión intelectual es distinta a la política. En la política son las contingencias las que muchas veces determinan las razones por las cuales ciertas personas están juntas y otras están separadas. En la política no solamente importan las ideas, sino también los afectos. Así es. Los afectos son fundamentales para construir alianzas. El cómo yo elijo un partido político se basa únicamente en lo afectivo. Totalmente afecto. Sí. Sí. Él está ahí por ciertas Y de hecho, contingencias. sería súper antiliberal en el momento que quieres hacer un partido liberal porque no estás dando la opción de ser libre con el libre pensamiento, con nuestro lazo afectivo. Pero nos caí ante Ya, pues. ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Lo que pasa es que yo quiero saber que hasta qué punto se podría decir que, o sea, específicamente la dicotomía de lo políticamente y lo políticamente correcto e incorrecto. ¿Hasta qué punto se puede decir que quizás cada uno de nosotros podrá tener un punto medio en lo que es ser políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto, según lo que cada uno ha vivido a lo largo de su existencia? O sea, yo como ejemplo personal, voy a sonar un poco un referente, pido perdón desde ya, pero bueno. Mira, a mí, por ejemplo, dos ejemplos concretos. El tema de la violencia hacia la mujer a mí me toca muy de cerca, porque lamentablemente yo lo viví en primera persona. Entonces yo tengo la certeza de que el tema de la violencia que se ejerce hacia la mujer en sí en razón de ser mujer, el tema de la cultura de la violación, eso no es ningún invento progre, no es ningún invento, o sea, no es ningún invento del marxismo cultural, no, eso existe. Es una realidad, es un hecho. Pero como contrapartida, la corrección política que se quiere imponer en materia, por ejemplo, de diferencias sociales y diferencias económicas, discriminación económica, que yo también la viví de otra manera por cosas que no me puedo explayar acá, pero ¿qué pasa? Yo encuentro que ahí sí que me carga la corrección, o sea, no soporto el nivel de corrección política que se interpone entre eso como, no, es que esa costumbre poco menos de que el pobre es un santo y el rico es malo. Eso, o sea, lo trato de combatir como sea. O sea, ¿Sabes qué? Es una buena pregunta, porque ahí entra como una especie como de juicio de realidad, donde yo voy a donde me conviene. Pero acá hiciste una diferenciación y tú misma la hiciste, que es muy buena, porque una es un hecho y es una realidad. El tema de la violencia de género existe, la violencia de la mujer existe, o sea, eso cuando dicen los hombres son poco privilegiados, o sea, son menos privilegiados que las mujeres, todas esas tonteras, esas son progres. Hay igualdad las mujeres tienen las mismas igualdades que el hombre y de hecho tienen beneficios porque entran gratis a las discos. Es como, ok, muy bien, vaya a acostarse. Ya, eso va a existir. Esto es más a nivel cultural, ¿cachai? Pero también es como sociocultural en el sentido de cómo nosotros hemos crecido y hemos ejercido como nuestras propias creencias en base a lo que hemos sabido de nuestras familias anteriormente y bla. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros generamos estructuras sociales y cómo nosotros nos movemos en base a eso, en base únicamente de nuestro registro. Entonces, cuando el pobre te dice, ponte tú, no, es que nadie te va a creer porque, que en verdad lo encuentro insólito, porque primera vez que lo escucho, ya, está ejerciendo su poder personal, no su poder social, en base a su construcción. Y de eso va a depender de ti si tú crees o no crees. Ahí la respuesta no tiene que ver en la amenaza del pobre, tiene que ver en cómo respondiste tú y por qué te sentiste amenazada. Ahora, ¿Ah? yo creo ya Sí, pues es exactamente lo mismo al revés. pero lo que sí es interesante que dijiste al principio, que lo voy a mezclar con lo que tú dijiste de la que lo vienen después de los millennials. Y lo voy a mezclar con South Park. En South Park, que hoy día en la mañana reví todos los capítulos de... ¿Cómo se dice? Sí, los volví a ver, los reví. Y hay una parte donde cuando están todos los porcilaponguistas en su fiesta, unos guasos que están al lado dicen, esto pasa cada 6 años y se acaba. ¿Cachai? Y me dio esperanza, porque yo ahora pienso, por ejemplo, mi hermano chico Lucas tiene 24, pienso en los que vienen después de ellos, los que deberían tener 18, 17, pienso más en los centennials, y esto es un optimismo muy hegeliano, pero yo creo que va a haber una especie de síntesis de esta conversación. Sí. O sea, no puede ser que tú seas un catón de la moral pública todo el día y la reacción e irte al extremo y transformarte en alt-right sea la única posibilidad de conversación acá. Bueno, eso es lo que te decía desde un principio, lo primero que expuse, la era de los chatos. No, o sea, esto va a pasar en un minuto en el cual nos vamos a quedar con lo mejor de las enseñanzas, de que a veces es mejor no decir cosas ofensivas, de que a veces es mejor morderse la lengua para tener y le estoy diciendo yo que ayer insulté a toda la comunidad católica, ¿cachai? Pero realmente como medio en broma, medio en serio, ¿cachai? A mí también me ocurre. Yo acabo de vivir 4 años, ¿cachai? En una sociedad más progresista. Me salía del chat de mi amigo, colegio de hombres, blancos, heterosexuales, católicos, capitalinos, privilegiados, todos, ¿cachai? Y cada vez que hay una talla o muy sexista, o muy xenófoba, o peruano come paloma, o la mina no sé qué, o el pelpón, cada vez que había cualquier talla de este tipo, yo me salía del chat. ¿Cachai? Yo para ellos hoy debo ser la encarnación, ¿cachai?, del progre insoportable. Pero era mi manera también de ir como reeducando a una generación que por lo menos la mía no tuvo
es eso, ¿cachai? Y ahora yo como medio en broma, medio en serio, cuando yo digo algo, mi hermano me dice, oye, esa guaya no se puede decir ahora. Yo me río, ¿cachai? Porque efectivamente también hay cosas que nosotros también podemos aprender de eso. Si la corrección política no es totalmente infundada, efectivamente, ¿cachai? Hay situaciones de asimetrías de poder en la sociedad que son evidentes. Y es evidente que el blanco, católico, heterosexual, capitalino, de clase alta, de edad madura en este país, ¿cachai? Tiene un estatus de privilegio indesmentible. Y que ese hueón juega a ser la víctima hoy día, yo siempre lo voy a mirar con beneficio inventario. Siempre voy a decir como, like, ¿really? ¿Cachai? O sea, efectivamente muéstrame que la hueá es así de dramática y te voy a creer caso a caso. Pero en la dimensión estructural, él no pertenece a las víctimas. No. En la dimensión estructural, él pertenece a los privilegiados. ¿Cachai? Son los otros los que no son, los que han sufrido discriminación estructural todo el rato. La pregunta es cómo nosotros ahora lidiamos con la rabia de este blanco capitalista. Y que se siente vulnerado a sus derechos. Claro, ahora nadie me invita a mí a ninguna parte, yo no puedo ir a ningún lado, porque tiene que ser, si no soy mapuche, si no soy mujer, si no soy gay, si no soy poliamoroso, también pertenece a una minoría. Si no soy de alguno de esos grupos, si no soy identity politics, ¿cachai? Si no soy de alguna identidad, yo voy a quedar fuera. Entonces ellos construyen una identidad en torno a eso. Pero por defecto, yo siempre voy a creer, por lo menos, hasta que no arreglemos un poco las simetrías de poder, que me tiene que convencer mucho para mostrarme que eres la víctima. No, yo ahí voy a diferir de Cristóbal también por lo mismo, porque siento que quizá esa diferencia generacional marca que al menos yo me he sentido en base a mis diálogos con mi generación bastante menos privilegiado siendo un hombre blanco heterosexual en el fondo, capitalino, burgués, imperialista, carnívoro, etc. ¿Cachai? Occidental, qué sé yo. Entonces, en el fondo, yo me siento bastante menos privilegiado y siento y entiendo un poco esa rabia de ser chivo expiatorio del progresismo, porque en la generación que a mí me tocó vivir, ya esa moralina Giorgio Jackson ya era básicamente la más masificada, la oficial. Era la verdad oficial de mi generación. Entonces, ahí es donde viene quizá una reacción del otro lado, y al menos mi respuesta como liberal a esa situación es cierto individualismo, ¿no? Esa misma, es cierto juzgar básicamente individualmente, caso a caso, según persona, pero no aceptar esos colectivismos metafísicos, decir, yo soy mujer, por ende, recibo todas las culpas o todos los privilegios que ahora gano como porque me deben de todas las mujeres de la historia, que para mí es una locura en el fondo, todas esas conexiones genealógicas que al final me parece que pasa por ciertos identitarismos de, ¿sabéis qué? Yo me puedo sentir, y quizás tenéis razón, yo soy, por definirme poliamoroso, pasé a ser una minoría, y quizás fue voluntariamente para no sentirme una mayoría opresora. Pero viste, ahí está la respuesta desde el punto de vista psicológico, pero sabías que ese privilegio existía y por lo tanto te... porque en el fondo vi el chivo expiatorio y eso cansa. Ya yo creo que como el liberalismo, la principal función que tendría que hacer para poder distinguir esto es diferenciar entre un capitalismo cultural y un liberalismo político. Porque el liberalismo político, en el fondo, tiene que mantener cierta neutralidad, como diría Cristóbal, y yo estoy de acuerdo con esa visión, ya sea libertaria o igualitaria. Ojalá, en cualquiera de sus acepciones, que sea lo más neutral posible. Eso no quita que un liberalismo cultural que decide jugar en la cancha condene lo que hoy día a mí me parece lo principal, las turbas de lado y lado, sean conservadoras, momias reaccionarias, o sean social justice warrior, o como sea, ¿cachai? Que condene esas turbas para finalmente decirle, oye, ¿sabéis qué, Juan, puta, anda? Ya está bien, da tu opinión, pero cuando ya hay una opinión organizada para funar un tipo, o sea, pasó hace estos días, se suicidó una actriz porno, que me parece una cosa catastrófica, de 23 años, ¿cachai? Porque fue básicamente por el mundo progresista, fue llevada hasta el suicidio por un bullying organizado, conscientemente, porque ella se había negado a hacer una escena con un actor que había hecho escenas gay anteriormente. Entonces, me parece que, y casos así, van a empezar a haber más. O sea, lo que pasó con Kevin Spacey, ¿cachai? Por más allá que el caso en sí mismo pueda ser justificable, no justificable, atacable, por el lado que sea, me parece que todo está, bueno, borrarlo de algunas películas, quitarle el Emmy y un montón de cosas. O sea, ¿hasta cuándo? Yo creo que ahí
como tú decías, Cristóbal, en el fondo, ojalá la nueva generación sea una síntesis entre la generación más irreverente, X de Gumucio, Rock and Pop, etc. Pero va a ser más progresista, va a avanzar. O sea, sea, va a tomar la avanzada. Menos irreverente está retrocediendo. Claro, es que ese es el Si tema. ahora pudiera opinar aquí, diría esta weá es una mierda. Claro, entonces en ese sentido es que a mí me parece que O si los es que dadaístas, si es que se necesita hacer una síntesis entre estos Social Justice Warriors y una alt-right que es la reacción inmediata, me parece que es este espacio, el liberalismo cultural, sea este medio o muchos más, y ojalá por todo el globo, tiene que ser ese espacio el que, porque estas cosas no se dan solas, o sea, hay cosas orgánicas por lado y lado que fueron construyendo la realidad Social Justice Warrior y la realidad alt-right. Y yo creo que el liberalismo, al menos los que preferimos hoy día dar un paso hacia jugar en la cancha y ser el liberalismo cultural, es básicamente llamar a esa síntesis y tratar de generar algún tipo de respuesta o alguna fórmula alternativa a las dos que hay. Pero no confundirse con el alt-right. ¿Cachai? Esa es la No, crítica que yo hago. exacto, y Que por eso el liberal que cree que la corrección política hay que combatirla pasándose al otro extremo, No, pues ahí está mal. ¿cachai? Yo creo que comete un error radical. Bueno, el liberalismo cultural sería una síntesis de la síntesis, o sea, en el fondo, sería una reacción a la reacción, ¿me entendí? Esa es mi idea, Sí, sí. o un punto medio. Mejor Para hacer... O cerremos y conversamos Cerremos. con la última pregunta. Sí, sobre lo que dijo Cristóbal, perdón. El punto de que, claro, que hay ciertos personas privilegiadas por ser blancas, heterosexuales, y ahí, ¿no crees tú que estás cayendo un poco en la trampa colectivista, precisamente de estructuralismo, digamos? Y también tiene que ver en relación con lo que dice la Jazz. Porque una cosa es que uno diga, puta, hay un don de mierda que cometió una de violencia, digamos, de la pareja, que hay, siempre ha habido y es condenable siempre. Pero otra cosa es decir, el hombre como género. Sí, ¿cachai? sí. Es que pasa que eso viene... el fondo responsable. Entonces, claro, que hay clase alterna y subalterna, entonces gramsciano, entonces de la estructura, subestructura también marxista. Entonces, esa epistemología no es propiamente liberal, si te fijas. Puede entrar en disputa, digamos, o puedes quizás adoptar temas, pero hay que hacer un reconocimiento, digamos, que esa epistemología no es propiamente liberal, y yo creo que por no ser liberal tiene que ser discutida, digamos. Totalmente de acuerdo. Y ahí Lucas tiene un punto, creo yo, que dice Sí. que hay que jugar caso a caso, individuo a individuo. Si el liberalismo se basa en el individuo, Sí. el tema no es evaluar, digamos, por grupos, digamos, Sí. y entrar a jugar a priori con que este es privilegiado y este no, por una cuestión histórica. Eso es un punto, porque si no, si tomáis esta tesis que en el fondo la tiene dentro de la teoría más entre modernidad, posmodernidad y estructuralismo, después viene el postestructuralismo, y tenéis que ver como Bastián Olea diciendo, chucha, tengo que deconstruir mi masculinidad porque si no voy a ser violento, voy a ser competitivo. Sí. Entonces eso. Yo creo que eso es un poquito... Yo con toda esa faramalla no comulgo, ¿cachai? Yo creo que tienes razón tú. Y efectivamente esa puede ser una crítica a mi discurso. Que cuando tú crees en identity politics, ¿cachai? Y ves el mundo a partir de la pertenencia a ciertos grupos, le generas una tensión al liberalismo. Claro. La discusión si el liberalismo puede o no ser multicultural, por ejemplo, ha sido también un tema que le ha dado carne a muchos filósofos políticos en los últimos 30 años. ¿Cachai? De Kimlicka en adelante la gran pregunta es la pelea entre Kimlicka y Barry, Edwin Kimlicka y Brian Barry, si es que acaso el liberalismo tenía que ser multicultural y por lo tanto permitir que distintos grupos, ¿cachai?, llevaran adelante sus proyectos comunitarios de vida, o el énfasis tenía que ser estrictamente en el individuo e independiente de la pertenencia o la adscripción cultural. Y también es una batalla no resuelta en el liberalismo. O sea, hay liberales multiculturales, a la Kimlicka o a la Cayuqueo, por ejemplo, un liberal multicultural, ¿cachai? Y hay liberalismo a la Barry, estrictamente desde el individuo, ¿cachai? Y que dicen que toda esta weá de los grupos básicamente lo que hace es oscurecer la importancia de los temas socioeconómicos, ¿cachai? Que no tienen nada que ver necesariamente con esto. Pero bueno, yo creo que tiene razón. Cuando yo digo que existe una tendencia, un patrón, a que una sociedad como la chilena, los blancos, hombres, heterosexuales, capitalinos, de colegios particular pagados, del barrio alto, ¿cachai?, son los que dominan la sociedad, estoy haciendo, creo yo, un juicio no normativo, sino empírico. Es empírico en base a todo lo que ¿Cachai? es estructura económica, educación, es un o sea, patrón. más allá de los temas de género. Es un patrón. Yo no estoy diciendo, porque de hecho si ocupara ese patrón yo debería decir lo mismo que le dijo el amigo progre la Jazz. Ah, no, pues por el hecho de que es mapuche, no lo toques, ¿cachai? Yo no me he acercado a decir eso. Lo que yo estoy diciendo es que en términos empíricos, ¿cachai?, el patrón
es que en una sociedad como esta, donde la desigualdad no la inventó el capitalismo, sino que viene de tiempos de la colonia, ¿cachai? Hay un grupo que tiene mayor preponderancia social y que ha ejercido relaciones de dominación respecto de otros, empíricamente hablando. Si quieres, no lo llevemos a la filosofía política, llevémoslo a la sociología, ¿cachai? Probablemente así se explica mejor. Ahora, yo como filósofo político, cuando tenga que justificar la coerción del Estado, ese es otro negocio. Ahí cada uno vale por uno. Y tu adscripción cultural me importa una raja. ¿Cachai? Que tú me dices, ¿cachai? Que en tu cultura Rapanui, si te roban un caballo, te da derecho después a matar al otro que te lo robó, y eso lo justifica a partir de tu cultura. Lo siento mucho. No corre acá. Lo siento en el alma. Mi framework liberal va a ser que aquí todos contemos por lo mismo y las reglas son iguales para todos. Pero mi crítica sociológica, que es distinta a la que hago como filósofo político, es que aquí hay realidades distintas y hay grupos que han ejercido dominación respecto de otros. Eso me parece que es indesmentible. Me parece que pueden convivir si es que se hacen en distintos planos. No, sí, yo Muy corto para terminar. creo que sigamos conversando directamente con las mesas. Sí.